¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos al Cascabel en 13. A menos de 11 horas para que se persone y declare en la Audiencia Nacional, Puigdemont está missing. Está desaparecido. Se supone que en Bélgica, pero sigue desaparecido, o está desaparecido en estas últimas horas, y además desafiante, e incluso diría yo que arrogante. Ven ustedes el mensaje que ha lanzado a través de las redes sociales esta misma mañana, diciendo esto: un mes del referéndum del 1 de octubre. A pesar de la violencia y las amenazas, pasadas y presentes, seguimos trabajando. Orgullo de pueblo. Claro, de trabajar, pues no sé, cabe imaginar que va a ser en el alambre donde está trabajando Puigdemont. Y también en la forma de eludir, sobre todo, la acción de la justicia, atesorado, por cierto, por un abogado belga que seguramente le sugirió el proetarra Otegi, con el fin de posponer, dilatar sin edie su presencia en la Audiencia Nacional. Está convocado mañana, pero no va a acudir. Su espantada, además, puede durar más de 2 meses de litigio legal entre la justicia belga y la española, hasta que finalmente declare ante la juez Lamela, que mañana probablemente va a rechazar tomarle declaración por videoconferencia. La Fiscalía es contraria a ello, pero el abogado de Puigdemont, el abogado belga, está proponiendo que lo haga por la tele, por videoconferencia. Insisto, el expresidente de la Generalitat, además de los epítetos que ya adornan su triste figura, tal y como lo han referido dirigentes de Ciudadanos, del Partido Socialista de Cataluña, del Partido Popular, epítetos de tramposo, trilero, patético, esperpéntico, absurdo, va a añadir probablemente a partir de mañana el de cobarde, una persona incapaz de asumir la responsabilidad derivada de su errático y loco proceder político. Puigdemont está actuando como ese capitán araña que anima a embarcarse a todos los que puede y más, y luego él se queda en el puerto. En este caso, junto a él, en ese puerto de Bélgica, le acompañan 4 exconsejeros: Comín, Borràs, Serret y Ponsatí, que tampoco van a acudir mañana a la Audiencia Nacional. Según un comunicado propagandístico que han hecho público esta noche, todos ellos se autoproclaman gobierno en el exilio, presidido naturalmente por Puigdemont, y insisten en descalificar de nuevo el Estado de Derecho en España, insisten en cuestionar la independencia de sus tribunales y concluyen que sus citaciones no tienen fundamento jurídico alguno y que solo buscan castigar ideas, o sea, castigarles por sus ideas. Anuncian que van a seguir en Bélgica denunciando internacionalmente la situación que sufren. Bueno, el caso es que estos posibles prófugos, digo que son posibles porque todavía no han protagonizado la espantada total, cuando lo hagan serán prófugos de la justicia española, van a terminar de entrada perjudicando probablemente al resto de exconsellers y miembros de la mesa del Parlamento, que sí se van a presentar a partir de mañana en la Audiencia Nacional y también en el Tribunal Supremo, y a los que la Fiscalía es probable que pudiera pedir su ingreso en prisión precisamente por riesgo de fuga a la vista de los precedentes belgas. Sobre todo esto vamos a hablar esta noche con un jurista experto en legislación penal internacional. Susana Ollero, buenas noches. Buenas noches, Antonio. Pues sí, cuando solo quedan 11 horas para que Puigdemont tenga que personarse en la Audiencia Nacional para declarar, nos hacemos algunas preguntas clave. En primer lugar, ¿el gobierno español aceptaría una declaración por videoconferencia? A continuación, ¿qué pasaría si finalmente el expresidente de la Generalitat no declarara? ¿Cuánto tiempo se tardaría en activar una detención europea? Y por último, una de las preguntas más importantes que muchos se hacen: ¿qué pasaría si Puigdemont finalmente decidiera darse a la fuga? Buscaremos las respuestas a todas estas cuestiones con uno de nuestros invitados, con Javier Borrego. Él es abogado del Estado y exmagistrado del Tribunal de Estrasburgo. En unos minutos, Antonio. Algunos de los citados para declarar mañana ya han viajado en AVE desde Barcelona a Madrid esta misma tarde, con despedidas épicas en Barcelona y recibimientos bastante críticos aquí en Madrid. En la estación de Atocha se encuentra precisamente Cristina Bravo. Buenas noches, Cristina. ¿Quién ha reparado o recalado por ahí? ¿Qué tal, Antonio? Sí, ¿qué tal, Antonio? Muy buenas noches. Hasta aquí han llegado aproximadamente a las 8 de la tarde 2 de esos miembros de la mesa del Parlamento, como eran Jean-Josep Nuet y también Ana Simón, que han sido recibidos entre abucheos y gritos de fuera y viva España. Veamos las imágenes. ¿Qué le parece que Puigdemont mañana no vaya a declarar?
Pues así, Antonio, al grito de fuera, fuera, han tenido que ser incluso escoltados por varios policías nacionales hasta que han sido introducidos finalmente en ese coche privado para salir de esta estación de Atocha. Una hora más tarde llegaba otro miembro de la mesa del Parlamento que ha sido citado mañana, como es en este caso Ramona Barrufet. Pero, Antonio, luego os contamos todos los detalles. José Luis Pérez, buenas noches. Muy buenas noches, Antonio. Bueno, nos interesamos por los pasos que va a dar mañana Puigdemont, no aquí en Madrid. Nos imaginamos que será en Bélgica. Digo Bélgica, ya no sabemos si está en Bruselas. Él y sus cuatro consejeros que todavía le acompañan, efectivamente. No van a venir a declarar, ¿verdad? Bien, eso es. A esta hora de la noche podemos afirmar con toda rotundidad, al menos con toda la rotundidad que nos permite hablar de una persona que no parece últimamente la más equilibrada del mundo, pero efectivamente ellos han confirmado, Puigdemont ha confirmado que no acudirá mañana. Lo ha hecho con ese comunicado, un comunicado que firman como de gobierno legítimo, en el que anuncian que esa estrategia será la de parte acudir a la Audiencia Nacional o al Tribunal Supremo para declarar, y otra parte, con él a la cabeza, quedarse en Bruselas, y ellos dicen que para denunciar la situación ante las instituciones internacionales. Ese es el comunicado que luego vamos a analizar con detenimiento. Un primer detalle importante: no hay ningún emblema, no hay ninguna firma por aquello de hacer como que, pero no, o al menos tratar de no incurrir en nuevos delitos. Podría ser un nuevo delito de usurpación, pero no aparece ni esa firma ni ese emblema. Eso es de esta misma tarde, de hace tan solo unos minutos, pero efectivamente también Paul Becaer, del abogado en Bruselas de Puigdemont, ya a primera hora de la mañana dejaba caer que la estrategia pasaba porque Puigdemont no acudiera mañana a las 9 de la mañana ante la juez de la Audiencia Nacional. Es bastante obvio que mi cliente va a adoptar ahora la actitud de esperar a ver qué pasa. Bueno, como decíamos, hay parte de tanto de la mesa del Parlamento como del Gobierno, que lo fue de Puigdemont, que sí acudirán a declarar. De hecho, ya estamos viendo esas imágenes de tensión tanto en las estaciones de Sants en Barcelona como en Atocha en Madrid. Algunas personas en Sants que acudían a apoyar a los exmiembros del Gobierno catalán en Madrid, que han sido recibidos pues de esa manera que veíamos hace unos minutos con nuestra compañera Cristina Bravo. Muchas personas, varias personas han increpado la llegada a esos exconsejeros que mañana sí acudirán a declarar. Otra manera que tienen de prepararlo, pues durante toda la jornada lo vamos a ver, muchos de esos consejeros han ido a visitar a su abogado para preparar esa estrategia de defensa mañana o ante el Supremo o ante el... ahí tenemos, por ejemplo, al vicepresidente Junqueras, que hablando por teléfono acudía a hablar con su abogado en Barcelona. Esas son las maneras que tienen de prepararlo, porque efectivamente muchos de ellos acudirán y tratarán de defenderse, como decía, el abogado de Forcadell. ¿Te acuerdas de Carmen Forcadell, la presidenta del Parlamento? Es otra de las que mañana estará sentada ante la justicia. La presidenta del Parlamento acudirá a la citación que ha recibido esta mañana para comparecer delante del Tribunal Supremo, y lo hace con el convencimiento de que su labor ha sido siempre respetuosa con los principios democráticos y con la defensa de la institución parlamentaria. Y como apuntabas, la ubicación exacta a esta hora de Puigdemont sigue siendo una incógnita. Parece que sigue en Bélgica. Lo último que sabemos de él es que esta mañana, última hora de la mañana, ha escrito este tuit. Se entiende, por tanto, que desde Bruselas, al menos desde Bélgica, en el que recordaba que hoy es 1 de noviembre y, por tanto, se cumple un mes del pretendido referéndum del 1 de octubre, un mes de Catalán Referéndum, a pesar de la violencia, decía él, de las amenazas pasadas y presentes. Aquí está aludiendo lógicamente a su situación. Dice que sigue trabajando, no se sabe muy bien en qué, desde luego no tiene trabajo remunerado, orgullo de pueblo. Esas eran las palabras que escribía en esa red social a última hora de la mañana Puigdemont. Bueno, pues mientras tanto la Guardia Civil sigue trabajando. La Guardia Civil, como policía judicial en este caso, sigue investigando todo lo que ha pasado estas últimas semanas en Barcelona, y concretamente todo lo relativo a la preparación de ese referéndum ilegal, interceptando además conversaciones reveladoras sobre lo que se preparó para desafiar al Estado de Derecho. Es muy interesante esta conversación que quiero que escuchen. Efectivamente es una conversación de la que se incautó la Guardia Civil el 30 de agosto, el pasado 30 de agosto, por tanto poco antes de ese pretendido referéndum. Es una conversación entre el que fue secretario de Hacienda, por tanto número 2 de Junqueras en esa consejería, José Luis Salvador, y un asesor de la Generalitat. ¿Por qué es importante y por qué es interesante esta conversación a la que deben prestar atención? Básicamente por dos cuestiones. Primero, ¿por qué
demuestra, lo dicen claramente, que la independencia de Cataluña, lo sabían, era inviable. Es más, dicen, no se lo cree nadie que tenga 2 dedos de cerebro. Ese es uno de los aspectos importantes de esta conversación. El segundo aspecto es que queda de manera clara, meridiana, demostrada, que Junqueras y Puigdemont en el fondo no se soportaban y no había ninguna confianza entre el que fue presidente y el que fue vicepresidente de la Generalitat. Escuchen. Así está el patio. Están en una situación de que el mes de octubre no hay capacidad, ni tenemos control de aduanas, ni tenemos un banco donde meter. La cosa pinta, no está. Está muy verde. Cualquiera que el que tiene 2 dedos de frente lo sabe. Me da pánico de que si transmitimos las cosas como son en realidad, puedan decir, Junqueras no ha preparado el país para que el 2 de octubre declaremos la independencia. Si estuviéramos jugando en un equipo donde la gente jura lealtad, no habría problema, pero ya sabes que eso no es así. Bueno, y sobre el atentado terrorista perpetrado ayer en Nueva York, tenemos noticias de última hora. ¿Qué más sabemos, José Luis? Bueno, tenemos algún detalle más del autor de ese atentado, que sabes que está bajo custodia policial, del que ya empezamos a conocer anoche aquí en El Cascabel datos interesantes. Vamos a volver a ver su imagen, es Sayfullo Saipov. Sabemos, ya lo apuntábamos anoche, que es un joven uzbeco de 29 años que entró en el país por Tampa, en Florida, que residió durante varios años en Tampa, en Florida, que recientemente se había trasladado a New Jersey, por tanto, ya muy cerca de Nueva York. Tan solo tuvo que cruzar el puente para llegar a Manhattan y cometer ese atentado. Insisto, 29 años, uzbeco, y entró en el país. Esa es otra de las novedades que se han conocido en las últimas horas, por lo que se denomina el sistema de lotería de visados. Y eso es lo que le ha servido al presidente de Estados Unidos, a Donald Trump, para reabrir el debate de la política migratoria. De hecho, ha anunciado, lo ha hecho con una gran actividad en Twitter, con estas palabras en las que dice: acabo de dar la orden a Seguridad Nacional de reforzar nuestro ya extremo programa de veto. Está bien ser políticamente correcto, pero no para esto, en referencia a ese sistema de lotería de visados por la que entró el terrorista. Por cierto, que el gobernador del estado de Nueva York ha criticado abiertamente estas palabras, ha dicho que está tratando de politizar el presidente de los Estados Unidos ese último atentado. Y en torno a los atentados, no solo este que costó 8 vidas, sino también para denunciar los atentados en Afganistán o Somalia. Hoy el Papa Francisco decía que el dolor y sus oraciones estaban con las víctimas de esos atentados. Sono addolorato per gli attacchi terroristici di questi ultimi giorni in Somalia, Afghanistan e ieri a New York. Nel deplorare tali atti di violenza, chiediamo al Signore che converta i cuori dei terroristi e liberi il mondo dall'odio. Bueno, son las 10 y 20 minutos de la noche. Les presento ya a Sandra Fernández. Buenas noches, Sandra. Buenas noches. Bueno, mañana tenemos otro día de estos históricos, apasionante desde el punto de vista informativo. Digo apasionante porque, claro, cualquier cosa puede pasar ya en este país, ¿no? Y lo que sí parece claro es que el señor Puigdemont no va a venir a declarar a Madrid, a la Audiencia Nacional, ni él ni 4 de los exconsejeros que le acompañan en ese supuesto gobierno en el exilio, que quieren ellos dar a entender como tal, pero que, en fin, ya se ha convertido en charlotada internacional. Bueno, vamos a ver, venga, un titular de lo que te sugiere todo esto. Pues yo creo que el titular del día es que Puigdemont no solo ha traicionado a todos los catalanes que legítimamente creían en la independencia y creyeron en su proyecto y en el proceso, sino que ahora mismo también está traicionando a los suyos, porque mañana yo creo que ha servido en bandeja que el fiscal general del Estado pueda solicitar prisión para todo el resto, tanto de la mesa del Parlamento como el resto de los consejeros que sí que vienen a declarar, porque ante esta situación lo lógico es que eso ocurra. Y por lo tanto es una traición más de Puigdemont a los suyos. Javier Negre, buenas noches. Buenas noches, Antonio, ¿qué tal? Pues yo creo que el señor Puigdemont está ya completamente fuera de la realidad. O sea, está haciendo una ruta por Europa diciendo que España es Venezuela, que en España hay presos políticos, y hay que recordar al señor Puigdemont que en España no se juzga a nadie por sus ideas políticas. Hay independentistas que legítimamente se han presentado a elecciones y siguen en libertad. Yo mañana, si el señor Puigdemont no se presenta ante la juez Lamela, como todo parece indicar, espero que ésta dicte la orden de detención internacional.
Es cierto que es regalarle una foto que tal vez él esté buscando para alimentar esa figura de mártir del proceso, ese victimismo de cara a unas posibles elecciones, pero yo creo que el gobierno español, el Estado español, no se puede permitir el hecho de que haya un señor comparando a España, a un país con constitución, con democracia, con derechos legítimamente instaurados, nos compare internacionalmente con Venezuela. Es una auténtica vergüenza. Lo único que estoy siguiendo con mucha felicidad es que solo le ha creído a este señor el abogado de los del tiro en la nuca. Este abogado que no sé cuánto le habrán pagado, pero es el único que le está defendiendo, y es una auténtica vergüenza que tanto ETA como el señor Puigdemont compartan abogado. Y si os ponéis un poco a pensar, la estrategia que está siguiendo el señor Puigdemont y todo el aparato independentista es la misma que Batasuna, la de ahora presentarse a las elecciones para tratar de reventar el sistema desde dentro. O sea, que los vasos comunicantes entre el aparato político de ETA y el independentismo son reales. A ver qué pasa al final, ¿no? Porque claro, si esto se dilata con el tiempo, es probable que se celebren las elecciones y Puigdemont siga en Bélgica, siga en Bruselas. Por aquello que lo que pretende es eso, dilatar hasta el extremo su situación desde el punto de vista legal. Martu Garrote, buenas noches. Es digamos una estrategia filibustera. En términos parlamentarios sería filibusterismo político. No sé, luego le preguntaremos a nuestro experto jurídico, el que nos acompañará esta noche, si esto es filibusterismo también legal o jurídico, ¿no? Bueno, si os acordáis, aquí hemos debatido mucho, ¿no? Y hablábamos de, es que los independentistas van por delante del gobierno, es que lo tienen todo, la que van a liar, porque lo tienen muy bien organizado, porque tal. Al final, lo que se ha demostrado es que son unos chapuceros, que no tenían nada preparado, que el Estado de Derecho les ha pasado por encima como una apisonadora. Y entonces, Puigdemont no tiene ninguna... O sea, ¿qué está pretendiendo Puigdemont? Ni Puigdemont lo sabe. Ni Puigdemont lo sabe. Es decir, ha entrado en una esquizofrenia delirante en un mundo paralelo en el que se cree realmente que va a pasar por mártir en algún sitio, huyen por carretera para coger un avión en otro... Pero vete al Prat y coge el avión, si no tienes una orden policial de ningún tipo, ¿sabes? Eres un ciudadano libre, vete donde quieras y no hagas más el ridículo. Está ahorrando para cuando tenga que pagar la multa. Pero no hagas más el ridículo, salir de madrugada en coche desde Barcelona al despiste, subir una foto como diciendo estoy aquí, pero estoy allí, pero si es que eres muy bobo, ¿sabes? Que da igual, que te puedes ir a donde quieras, que será a partir de mañana, si no te presentas a declarar, donde a lo mejor tus movimientos queden limitados, pero hasta el día de hoy tú puedes estar donde quieras, como si quieres estar en el Caribe tomando el sol, mientras mañana declares. Por tanto, ha hecho mucho el ridículo. Luego hace una rueda de prensa pretendiendo acusar a España de cosas, mientras la mitad de su gobierno, empezando por su mano derecha, están sentados en el Palau de la Generalitat tranquilamente y tal, en este estado opresor que no le da garantías. Junqueras estaba sentado en el Palau de la Generalitat reuniéndose y charlando y hablando de política. Por tanto, hasta, ¿sabes? Tú mismo te pones en evidencia, ¿no? Y hoy parece que han vuelto parte para declarar mañana, los más listos también te digo, porque lo inteligente es declarar mañana y no... Obviamente. Y no ha vuelto yo soy de las que creo que ya entrando en esta esquizofrénica que ha entrado, se va a fugar. ¿Tú crees que se va a fugar? Más allá de Bélgica, sí, dices, sí, ¿dónde va a ir? ¿A Osetia pues del no, Sur? se va en coche y cruza Albania y en anchas Castilla, ¿no? Yo creo que como ha entrado ya en esto, de verdad, que se cree que vive en una película de espías... Yo estoy con Martu, a mí no me sorprendería nada. Es que si no, escucha, quedarte en Bruselas... Mira, quedarte en Bruselas... ¿Para qué es todo esto? Es absurdo, porque quedarte en Bruselas... Mira, de momento no le van a detener antes de las elecciones, porque una orden de detención internacional va muy lenta, la tiene que aprobar el juez belga, por tanto se va a ir a después del 21D. Por tanto no le van a detener, no va a tener la foto esposado que le dé votos. Como no va a ganar pues lo único que le queda es correr y montar el circo unos días más, porque si no, ¿qué hace en Bruselas que no viene mañana a declarar? Nada. Alfonso Merlos, buenas noches. Muy buenas. Hombre, empezando por el final, si realmente el señor Puigdemont se fugase a Osetia del Norte o donde fuese, lo primero que habría que hacer sería disolver mañana mismo el CNI y cesar a su director, las dos cosas al mismo tiempo, porque realmente no es tolerable. Vamos a ver, a mí me parece lógico que el señor Puigdemont, que ha vivido de sus falsedades y de su propaganda y que eso le ha servido para captar votos, siga mintiendo al conjunto de la sociedad española, empezando por el conjunto de la sociedad catalana. Pero aquí hay algo muy importante, a lo que él mañana se quiere sustraer, y es una parte fundamental del proceso, y es la parte del proceso que le puede llevar a la cárcel, y que seguramente le va a llevar a la cárcel, porque claro, lo que él nos está diciendo, que es simplemente una falsedad,
no un mecanismo de dilación, una falsedad, es, pero por favor, si yo puedo declarar por videoconferencia, si eso realmente lo hace mucha gente, lo hemos visto en muchos países, también en España, con políticos, con gente que no lo es. El procedimiento mañana es un procedimiento que es muy claro y que tiene dos partes. En la primera parte hay una juez que llama al señor Puigdemont para que le explique una serie de cosas. Primera parte. Pero todavía es más importante la segunda, que es la que fija el 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que es que después de escuchar al señor Puigdemont, la juez se va a poner en el centro haciendo de árbitro. Y en un lado va a tener al señor Puigdemont y a su abogado. Debería tener. Y en el otro lado, al fiscal y a la acusación en el caso de que la haya. Y atendiendo a la posición de Fiscalía, que parece que es clara, el ingreso en prisión provisional, automáticamente la juez tiene que fundar que el fiscal está en lo suyo y el señor Puigdemont tiene que ir de una sede judicial a prisión. Hay un plazo de horas, luego seguramente lo explicaremos. Pero por eso es tan importante que esté en España y por eso es una trampa y por eso es una falacia que se pueda declarar por videoconferencia. Es decir, para captar votos tú eres muy libre de mentir. No está bien, pero eres muy libre de mentir y de difundir propaganda. Pero esto delante de un tribunal no cuela. Y por lo tanto, si mañana el señor Puigdemont, que no va a estar, no comparece, desde luego el Estado de Derecho debe perseguirlo por los medios que están establecidos, a tal efecto, con toda la tranquilidad, pero con toda la firmeza también. Vamos a ver, Paula Sánchez, me dicen que son muchísimas las llamadas que se están produciendo a propósito de la pregunta que hemos planteado esta noche en el barómetro, y son ya miles de llamadas las que estamos recibiendo. Cuéntanos cómo está eso. Venga. Bueno, pues mira, sí, de hecho hasta ahora, gana completamente el no, un 73% de ustedes no creen una buena idea el tema de la videoconferencia frente a un 26,5% que sí les parece que la justicia podría permitir en este caso que el señor Puigdemont pues declarase por videoconferencia. Y sí, efectivamente, Antonio, muchísimas llamadas para el poco tiempo de programa que llevamos, pero todavía queda mucho más, así que sigan ustedes llamando. Muy bien, bueno, pues voy a recordarles a ustedes que este reloj que les presentamos esta noche es el reloj homenaje a la Guardia Civil, que es una edición exclusiva para Galería del Coleccionista, que es el mejor reconocimiento a la labor del cuerpo de seguridad más antiguo que tenemos en España. El diseño es impresionante, cajas de acero quirúrgico, antialérgico, metalube. ¿Cómo está ahora mismo el barómetro, Paula Sánchez? Venga. Bueno, dicen que muy animada esta noche la... Está muy animado. Vamos a recordar ante todo la pregunta primero, si cree usted que la justicia debe permitir que Puigdemont declare por videoconferencia. Tienen dos teléfonos, se los vamos a poner en pantalla para que puedan seguir ustedes llamando. Y hasta ahora lo que tenemos es un rotundo casi no, un 77,7% de ustedes que están llamando para decir que no, un 22% de respuestas afirmativas. Sigan ustedes llamando, que queda mucha noche. Bueno, pues ya saben, mañana a las 9:30, a las 9:30 es, ¿no? Si no recuerdo mal, 9:30 tienen, a las 9, a partir de las 9 de la mañana, bueno, en cualquier caso, a partir de las 9 de la mañana están citados en la Audiencia Nacional Puigdemont y sus consejeros o exconsejeros de la Generalitat. Van a acudir unos cuantos y otros siguen en Bruselas. Él y 4 que están en Bruselas constituyendo una suerte de gobierno en el exilio, vamos. Eso no se lo cree absolutamente nadie, pero ellos siguen vendiendo la quimera, siguen vendiendo humo, y de esa manera pues mantienen la afición, que es lo que parece que están haciendo en estos momentos. O sea, siguen fuera de la realidad. No van a venir a declarar y a partir de ahora pues vamos a ver qué periodo y qué escenario vamos a contemplar desde el punto de vista jurídico y legal. José Luis Pérez, cuéntanos, ¿cómo se van a poner las cosas a partir de mañana? Eso es, la pregunta sigue siendo qué hará Puigdemont en esa declaración, qué va a hacer mañana Puigdemont, habida cuenta de que ya sabemos que no se va a presentar a las 9 de la mañana en la Audiencia Nacional. Vamos a tratar de explicar efectivamente qué va a hacer, qué se supone que va a hacer y qué pasará inmediatamente después, o qué se supone que pasará inmediatamente después. De entrada sabemos que efectivamente la respuesta a esta pregunta es no acudir, no irá a la Audiencia Nacional. Y lo sabemos porque lo ha dicho en Bruselas su abogado, el abogado que ha contratado en Bélgica, que habría esa otra posibilidad, según él, la de declarar desde allí, desde Bruselas. Escuchen. Es bastante obvio que mi cliente va a adoptar ahora la actitud de esperar a ver qué pasa. Esperar a ver qué pasa. ¿Cómo querría declarar, o cómo dice que querría declarar Puigdemont? Desde Bruselas y hacerlo por videoconferencia. Esa es la propuesta que efectivamente, tal y como se puede ver en la agencia Associated Press, Puigdemont debería ser interrogado en Bélgica. Ese es su deseo. Ahora bien, a esta posibilidad ya sabemos que la Fiscalía mañana se va a negar y se negará en rotundo. Es decir, que si el fiscal general del Estado, el señor Maza, respondiera a la pregunta de Paola en nuestro barómetro, diría un no. Estaría con ese 77% de espectadores que ahora mismo están diciendo que no se debe conceder esa posibilidad. Por tanto,
esta posibilidad está prácticamente cerrada para él, y otra que querría que se pudiera abrir es la de decidir él mismo si se presenta o no, porque eso es literalmente lo que ha propuesto el abogado de Puigdemont, ya no en Bélgica, sino en España, porque a esta hora Puigdemont no tiene trabajo remunerado que se sepa, pero tiene dos abogados. Tiene el que ya hemos visto en Bélgica y tiene también a este abogado en España que dice que tiene que ser él, que tiene que ser Puigdemont quien decide si acude ante la juez o no lo hace. Jo no puc confirmar, això és una decisió que acabarà adoptant ell ja està perfectament informat de tot. Obviamente a esta posibilidad la Fiscalía también va a decir no. Es más, recuerdo que en la querella presentada en su momento, el fiscal general del Estado dejó por escrito que pedirá cárcel de inmediato si alguno de los querellados no se presenta. ¿Y ahí qué puede hacer la juez? Tiene dos posibilidades: o ordena esa detención e ingreso en prisión de Puigdemont, o nos dicen que podría concederle un segundo requerimiento, pero eso sería, en todo caso, una cortesía que tendría la juez Lamela con Puigdemont. Bueno, José Luis, decías que Puigdemont no tiene trabajo remunerado, pero tiene dos abogados. Habría que saber quién le paga las minutas a estos abogados. Y habría que saber también, y debe investigarse, quién está pagando la estancia del señor Puigdemont, que puede ir para 2 meses por lo menos en Bruselas, de él y de sus exconsejeros. ¿Quién paga esa estancia? ¿Quién ha pagado los viajes? ¿De dónde está saliendo ese dinero? Habrá que investigarlo. En todo caso, hay que tener en cuenta, por aquello de dar un poco de tranquilidad, que las cuentas de la Generalitat están intervenidas y que el control del dinero que va, de todo el dinero hasta el último céntimo, lo tiene ahora mismo Montoro. Es decir, que obviamente esas facturas para los dos abogados, para los gastos, para el viaje, no salen del dinero de todos en principio, porque ya digo que Montoro tiene... Salvo que tuviera una caja B. Salvo que hubiera una caja B, imagínate, o salvo que tuviera ahorros de todo aquello que podían haber empleado, por ejemplo, en el pago de farmacias, y que parece que estaban empleando en otras cosas. Claro, una caja B de provisiones para esta excepcionalidad, esta emergencia que están afrontando ellos. Sería una trampa que, visto lo visto, no es descartable. Claro. Bueno, hasta ahora, José Luis. Vamos a ver, hemos invitado a don Javier Borrego, que es juez del Tribunal Supremo y abogado del Estado. Y además experto... Supremo no. Europeo, perdón, ex juez del Tribunal Europeo de Estrasburgo. Bueno, exacto. Vamos a ver, pero experto sobre todo en lo que es la técnica jurídica internacional, y europea en este caso. Vamos a ver, don Javier, si mañana pide el abogado del señor Puigdemont que él puede declarar por videoconferencia, ¿debe aceptarlo la juez Lamelas, sí o no? Primero, Puigdemont tendría que estar de alguna parte metido en las actuaciones. Puigdemont, a parecer, se ha intentado citarle y no ha tenido éxito. No está en el procedimiento, luego si no está, no puede hablar. Lo primero que esté, personando. No está porque ha dicho que no va a venir. Pero igual mañana se presenta, no sé, a día de hoy, desde luego, a esta hora de la noche, parece que no va a ir. Si quiere presentar un escrito ante la juez pidiendo algo, lo primero es decir, aquí estoy yo, etcétera, claro, etcétera, etcétera. Y segundo, la ley que regula la orden europea de detención, que es la ley 23/2014, esa posibilidad no la contempla. Es que no se trata de alguien que parece ser, está fuera de España, en Europa, y que pide eso. No se contempla esa posibilidad. No puede, más allá de que la Fiscalía lo rechace, que ya lo ha rechazado. Que el reclamado pida eso, no está esa posibilidad. O sea, que aunque ya la Fiscalía ha dicho que no va a conceder ese privilegio, por supuesto, y la juez, por tanto, tampoco. Bueno, a partir de este momento, ¿qué pasa si el señor Puigdemont no se presenta mañana, ni esos 4 exconsellers que están acompañándole en Bélgica, en algún lugar de Bélgica, porque está desaparecido? Lo primero sería una situación francamente llamativa. El artículo 8 de la Ley de la Presidencia de la Generalidad y del Gobierno establece el tratamiento de muy honorable para el presidente de la Generalidad, y el artículo 19 de honorable para los señores consejeros. Tendríamos en España a 8 honorables señores, mientras el muy honorable y los otros 4 consejeros honorables no estarían presentes. Algo auténticamente llamativo. Segundo,
Si no se presenta y consta que se ha intentado citarle, que está fugitivo y que está fuera de España, no está en España, la juez puede acordar una orden europea de detención y entrega. Es una ley que está aplicada, es una orden, un procedimiento que existe desde el año 2004, fue a instancia precisamente de España en el año 2002. Para perseguir los etarras que se refugiaban en países de la Unión. Fue una gran iniciativa española. Y ahora mismo se rige por una ley de 2014. La juez, antes de emitir esa orden, puede hacer algunas cosas si ella quiere, pero lo que tiene que hacer es pedir informe al fiscal y si hay acusación particular, en un plazo de 2 días, que puede ser más corto incluso, y si el fiscal está de acuerdo, emite la orden de detención. La orden de detención europea es algo muy propio de un espacio común de libertad, seguridad y justicia como es Europa, que no tiene nada que ver con la extradición. La extradición es algo que un Estado le pide a otro y soluciona las autoridades políticas. La orden europea se soluciona de juez a juez. De juez a juez. Fuera. De tribunales a tribunales. Exacto. Tribunales de España, tribunales de Bélgica. Y claro, ahí ¿cuál es el tema? Aquí hay yo decía antes que esto es una práctica filibustera desde el punto de vista también legal, porque lo que se persigue es dilatar el proceso el mayor tiempo posible, que es posponer su citación, alargarlo en el tiempo. ¿De qué plazo estamos hablando si al final se dan todas estas circunstancias? La orden europea de detención, el procedimiento allá, serían 45 días, prorrogables hasta 60. Puigdemont, yo no sé lo que puede hacer. Es para mí. Pero si llega hasta las últimas consecuencias, una vez pasado ese tiempo, tendrá que decidir el juez belga en cuestión si lo envía para España o no, ¿no? Vamos a ver. ¿Cómo es esto? La orden europea que se presentará en español y traducida a uno de los 3 idiomas oficiales en Bélgica a estos efectos, que es neerlandés, alemán o francés, el juez la examina. Y si la pena es superior a 3 años, que es superior a 3 años por los delitos que en principio se contempla, y figura en una lista de delitos que está ya en la orden, en la decisión marco del 2002 está esa lista, que es la misma que tiene ahora la ley del 2014. Y si esos delitos figuran, no se practica una cosa que es un poco compleja, que es la doble incriminación. Es decir, oiga, usted emite esta orden de entrega por este señor en base a un delito, déjeme mirar a ver si este delito lo tengo yo. Y entonces, eso no. Entonces, de la rebelión no figura, la sedición no figura, la malversación sí, y figura otra que está un poco olvidada, que da pertenencia a organización criminal. Bueno, pero en cualquier caso, con que diga que está perseguido por malversación de caudales públicos, la pena eso bastaría para que efectivamente, claro, bastaría para que ese tribunal de Bélgica, ¿dónde tendría que presentarse esa euroorden por parte de la Audiencia Nacional? ¿En Bélgica? Vamos. ¿A qué tribunal? El señor Puigdemont, me imagino que él piensa bien asesorado, yo lo respeto. Bélgica tiene 2 regiones, Flandes y Valonia, la flamenca o neerlandesa y la francófona. El abogado es flamenco, de Flandes. Hasta ahora los antecedentes últimos que tenemos con los etarras, Jáuregui estaba en Gante, Flandes, y su caso fue rechazada la entrega a España, pero por unos motivos que no son pensables que sean en el caso de Puigdemont, por un tribunal de Gante, Flandes, y por la sala neerlandesa de la Corte de Casación. Pues ahí entonces, yo sospecho que va a Flandes, seguro, pero se equivoca. Y a Gante concretamente. Se equivoca. Hoy tenía previsto comparecer ahí en una rueda de prensa. Si va a Flandes para que desde allí esté los antecedentes flamencos, se equivoca porque esos antecedentes hasta ahora han funcionado en algunos casos, pero no en todos, solamente con etarras. Y desde luego el muy honorable presidente cesado de la Generalidad de Cataluña no es un etarra y no puede alegar que presume malos tratos, o sea, es que es impensable esas alegaciones propias de los etarras. Y luego en su caso él tiene un problema que yo no sé cómo no se han dado cuenta. Era el jefe de un gobierno compuesto de un vicepresidente y de 12 consejeros. Si 8 consejeros comparecen mañana
7 más el vicepresidente. Sí. Y 4 se quedan allí, el director del gobierno, quien dirige el gobierno, se queda allí. Es difícil entender. Esa actitud, esa espantada, ¿puede perjudicar a los que mañana van a comparecer? Hoy lo decía uno de los integrantes de la mesa del Parlamento. El Parlamento decía, claro, que el señor Puigdemont, pues ya hay críticas, lógicamente, digamos que la misma gente que en su momento acompañó hasta el abismo y se lanzó al mismo en esta deriva total y absoluta que ha representado todo este proceso separatista, ahora ya critican que él esté montando este número. Hay un periódico, por ejemplo, hoy, el periódico de Cataluña, que ya ha dedicado una portada, a ver si podemos ver esa portada, diciéndole claramente, señor Puigdemont, déjelo ya, por favor, déjelo ya. A ver si vemos la portada, porque es bastante elocuente y directa. Ahí lo está, déjelo ya. Presidente, hombre, deje usted de montar el número, de hacer lo que está haciendo, de forma esperpéntica, de protagonizar esta ópera bufa, como decía Alfonso Guerra, por cierto. Alguien, Nuet, uno de los miembros de la mesa del Parlamento, comentaba, oiga, es que nos va a perjudicar a nosotros. Pues claro, si estos están huidos y no se presentan mañana y ya son declarados huidos por la justicia española, es probable que piense que nosotros también vamos a irnos una vez nos tome declaración, si nos dejan en libertad provisional. Claro, puede perjudicarles. Exactamente, es lógico. Es un razonamiento lógico, ¿no? Es un razonamiento muy... Vamos a ver, uno de los motivos determinantes de un ingreso en prisión, en este caso de medidas cautelares al principio de la investigación, es que exista un riesgo de fuga. Usted póngase en una realidad que puede ser que 7 ex honorables consejeros o honorables consejeros cesados, más un honorable vicepresidente, comparecen, cuando el muy honorable y otros 4 están en fuga. Oiga, si el director del gobierno, el responsable del gobierno está en fuga, los que son nombrados y cesados antes por el presidente, ¿podría darse el riesgo de fuga? Pues podría darse, claro. Bueno, Javier Borrego, que ha sido un placer. Gracias, Javier Borrego. Es juez del Tribunal Europeo de Estrasburgo. Sí, señor. Y abogado del Estado. Gracias y buenas noches, Javier. Ha sido un placer, como siempre. Paula, dinos cómo va ese barómetro. Que voy a preguntarles ahora a Alfonso, a Martu, a Sandra y a Javier sobre este particular. Venga. Sigue moviéndose, siguen ustedes llamando. Gracias ante todo. Tenemos 77,8% de ustedes, casi un 78%, que cree que la justicia no debe permitir que Puigdemont declare mañana por videoconferencia, y luego tenemos un 21,6%, se acaban de mover esos marcadores, que sí que estarían a favor de que se hiciese esa declaración, en este caso por videoconferencia. Antonio. No sé, creo que tú lo apuntabas, Alfonso, aquí hay una estrategia perfectamente diseñada y yo creo que muy meditada y reflexionada en los días previos a esa declaración unilateral de independencia. Si la declaramos, sabemos las consecuencias que va a tener, se va a aplicar el 155, pero nosotros nos vamos de naja. Nos vamos de uñas, huimos, que es lo que ha hecho al final Puigdemont y varios de los consejeros. Y además ya tenían preparado esta estrategia desde el punto de vista legal para hacer frente a lo que les venía desde el punto de vista de la justicia española. Y ya habían contratado a este abogado de los proetarras en Bruselas, en Bélgica. Y a partir de ahí, pues ahora lo que están preparando son los pasos desde el punto de vista legal para dilatar su proceso hasta el infinito. Y entonces, claro, como le preguntaba a Javier, si estamos hablando de dos meses, puede darse la circunstancia de que nos presentemos el 21 de diciembre las elecciones y estos señores sigan todavía con el lío en Bélgica, ¿no? Bueno, es que realmente estamos viendo una estrategia que está preestablecida. Primero, desde luego, si hubiesen tenido la gallardía que se les suponía y querían hacer una denuncia ante el mundo mundial, o por lo menos ante las instituciones europeas, no era necesario que clandestinamente se subiesen en un coche hasta Marsella para luego tomar un avión. Se podría haber anunciado, señores, mañana vamos a ir a Bruselas o a Estrasburgo y, naturalmente cargados de razón, vamos a denunciar que en España hay un Estado que no hace juicios justos. Pero no lo hicieron efectivamente de forma clandestina. Luego hay otro elemento que tampoco nos puede pasar desapercibido. Aquí resulta que nadie sabía nada. El Partido Democrático de Cataluña no sabía que Puigdemont se había subido en un coche. Junqueras tampoco sabía que se había subido en un coche. ¿Cuántos consejeros le acompañaban? Tampoco lo sabían. No sabían si era ninguno, 1, 2, 3, no tenían ni la menor idea. Y desde luego hay unas aguas subterráneas de las que sabemos la mitad de la mitad de la mitad. Pero luego hay otro elemento que es el definitivo. Desde luego el embrollo que va a terminar, si no en conflicto diplomático, puede terminar en ciertos roces entre el gobierno de España y nuestras autoridades judiciales y las del gobierno de Bélgica. Y la falacia de la videoconferencia.
una videoconferencia es para peritos, es para testigos, es para comisiones rogatorias. Hay una serie de supuestos que están perfectamente tasados. Por lo tanto, es algo tan sencillo como, desde luego, los abogados, los jueces y todos los actores jurídicos lo saben. Pero para decirle al señor Puigdemont que no engañe al conjunto de los españoles, que no tienen la obligación de saber de leyes. Yo estoy muy preocupado, Antonio, porque este abogado de Tarras ha llegado a dilatar procesos judiciales hasta 10 años. O sea, que es probable que con Puigdemont, obviamente, no llegue a los 10 años. El gobierno está claro ya que él va a un tribunal de Gante, a la parte flamenca de Bélgica, donde ahí están estos que van coqueteando con el terrorismo de Etarra, coquetean con los separatismos de Europa, en fin, es la parte además que ha llegado a proteger del gobierno belga. A presos españoles de la acción de la justicia durante 10 años. Yo espero que el gobierno español, el Estado español, la justicia española, active todos los mecanismos posibles para que Puigdemont entre en prisión cuanto antes, sea la semana que viene, después de las elecciones, cuanto sea, pero tiene que pagar por lo que ha hecho. Y hablaba Alfonso de su decisión de irse de forma clandestina de España. Es que forma parte de ese relato que quiere construir del gobierno en el exilio, de cómo han tenido que escapar de un país que es represor, de un país donde no se permiten las ideas políticas y hay que... Pero eso ya no cuela, Javier, luego comprobaremos cómo la prensa internacional ya no le compra ninguna burra con mataduras al señor Puigdemont. Y es curioso porque... Y al separatismo, ya no le compra esta... El cobarde de Puigdemont en la rueda de prensa no aceptó ni una sola pregunta de periodistas españoles. Aquí lo único que le compra las burras con mataduras... El corresponsal de New York Times. El corresponsal Paniagua, un tal Maire, ¿no? Que espero que algún día salgan las facturas de cuánto ha costado esa el del New York Times, que por cierto siguen publicándole a la hora artículos de a algunos exmiembros del gobierno, como a Junqueras. Sí, a Junqueras. El New York Times, incomprensiblemente, ¿cuánto habrá pagado a ese lobby que ha conseguido entrar en el New York Times para que le publiquen un artículo al señor Junqueras en el New York Times? El último comunicado, eso algún día tendrá que aclararse. ¿Quién ha pagado ese dinero y cuánto se ha pagado? Puigdemont sigue siendo tan cobarde que en el último comunicado que acaba de lanzar habla donde él ya asume que puede ir a prisión, pero no lo firma él, dice el gobierno legítimo de la Generalitat, porque podría caer en su práctica. Martu y Sandra, un momentito, quería saludar a José Luis Concejero, que es el corresponsal de la cadena COPE en Bruselas, y que está dándonos muy buena información estos días. Yo le agradezco su colaboración y su presencia en el Cascabel. Muy buenas noches, José Luis, una noche más. Antonio, un placer como siempre, buenas noches. Bueno, ¿dónde está? Vamos a ver, hoy ha desaparecido Puigdemont y sus exconsejeros. Se supone que siguen en Bélgica, pero ya no están en el hotel de Bruselas, donde han permanecido o han pernoctado estas 2 últimas noches, y hoy había, parece ser, una suerte de convocatoria en Gante, de una rueda de prensa, ¿verdad? Y tampoco ha tenido lugar la misma. En fin, siguen jugando al despiste, a la confusión. ¿Dónde están? Porque están missing a esta hora de la noche, ¿no? Totalmente missing, Antonio. Lo que sí que podemos decir es que las últimas imágenes que tenemos de Carles Puigdemont son de la jornada de ayer, aproximadamente hace 24 horas, cuando tomaba esos 2 taxis acompañados de sus exconseller para acudir al aeropuerto de Zaventem, en la capital comunitaria, unos vuelos que finalmente cogieron unos cuantos y otros definitivamente se quedaron. Previsiblemente está en Bruselas porque así lo ha dejado entrever el abogado esta mañana. De todas formas, insistimos que hoy las cámaras de televisión no han captado la imagen de Carles Puigdemont. Y para que te hagas una idea, Antonio, Bélgica, que no es muy grande, Bruselas menos, es como una especie de gran hermano. Es decir, hay un montón de cámaras de la prensa española, de la prensa internacional, buscando todos los movimientos. Hacías anteriormente referencia al hotel, es un hotel céntrico de Bruselas, y lo que sí conocemos es que, al parecer, esta mañana alguien ha ido, ha pagado la factura, ha hecho el checkout y ha cerrado completamente ese compromiso que tenían estos señores con Carles Puigdemont a la cabeza en este hotel. Sabemos, o en principio dice su abogado, que están en Bruselas, pero efectivamente ahora mismo no sabemos dónde. Y podría ser que estuvieran en Gante, donde querrían llevar su proceso, en estos casos, a un tribunal de esa ciudad, a la parte flamenca de Bélgica. La clave de Gante, Antonio, es porque pegado hay un municipio que se llama Tilbot, que es el municipio en el que está el despacho del abogado de Carles Puigdemont. Esa es la razón por la que esta mañana han intentado hacer una especie de convocatoria que finalmente no ha sido tal. Si quieres te cuento un poco cómo ha sido el protocolo. A eso de las 10 de la mañana, los compañeros periodistas aquí en Bruselas, también la prensa internacional, daba cuenta de que en principio
había una rueda de prensa que iba a dar a las 12 para contar su posición acerca de la declaración de mañana en la Audiencia Nacional de Carles Puigdemont. Bueno, finalmente no se ha celebrado esa rueda de prensa. Y bueno, en este caso, una vez más, parece, al menos el entorno de Puigdemont lo ha dejado ver así, que la culpa es de los medios de comunicación. Finalmente no ha habido rueda de prensa, algunos compañeros han podido hablar con Paul Becar, que es este abogado, bueno, pues que ha contado efectivamente que no tiene intención de presentarse a la Audiencia Nacional y que el objetivo que tienen, como ha dicho claramente, es ver, escuchar y esperar a los acontecimientos y las decisiones que pueda tomar la justicia española cuando vea que Carles Puigdemont mañana no acude a la Audiencia Nacional. Muy bien, José Luis, si no tienes nada más que contarnos esta noche, mañana te emplazamos, porque mañana habrá que contar qué han hecho el día en que estaban citados en la Audiencia Nacional. En principio, mañana se van a quedar aquí. Además, en el comunicado al que hacía referencia anteriormente, que hay una curiosidad que me gustaría manifestar, Antonio. Es el primer comunicado que nos llega a los medios de comunicación a través de WhatsApp. Yo creo que ya son comunicados 3.0, sin ningún tipo de membrete. Y bueno, interpretábamos que era del entorno del equipo de Carles Puigdemont por la procedencia y el remite de ese WhatsApp, pero bueno, ese es el último comunicado que tenemos, que ha ocurrido hace una hora aproximadamente, en el que vuelve a autoproclamarse presidente legítimo de Cataluña. Y hay una cosa que llama mucha atención, y es que dice que van a colaborar con la justicia española, pero siempre de acuerdo con otros mecanismos diferentes que hay en la Unión Europea. Quizá mañana, aunque tendrán que explicar también cuáles son esos mecanismos diferentes. Sí, pero no, el sí, pero no. Bueno, gracias, José Luis Concejero. Muchísimas gracias. Hasta mañana. Corresponsal de la... Un abrazo fuerte. Hasta mañana. En Bruselas. Un abrazo. Vamos a ver la prensa internacional. ¿Qué ha dicho hoy la prensa internacional sobre todo esto? Sobre este esperpento que está protagonizando Puigdemont. Pues ahora Susana Ollero nos va a contar la reacción de esa prensa a propósito de su rueda de prensa de ayer y de su espantada de estos días. Cuéntanos, Susana. Pues sí, Antonio, la prensa internacional sigue los pasos de Puigdemont en Bélgica y un día después de la declaración del expresidente publica titulares durísimos contra él. Los medios de comunicación no apoyan a Puigdemont. Y empezamos con el diario belga por excelencia, Le Soir, que abre con un titular demoledor. Aquí lo tenemos: Carles Puigdemont elige el exilio político en Bruselas, pero se equivoca. El diario italiano La República se fija en las relaciones de Puigdemont con el gobierno belga y afirma que el gobierno belga, a pesar de que los nacionalistas flamencos estaban abiertos al exilio, no quiere saber nada de Puigdemont. Político, que es una de las webs sobre información política más importantes de Estados Unidos, ironiza con este titular: el circo catalán de Puigdemont llega hasta Bruselas. El diario alemán, también Frankfurter Allgemeine, pues va con este editorial y va un poco más allá y lo titula El invitado no invitado. Bueno, pues a pesar de todo esto, el gobierno cesado de la Generalitat hace oídos sordos a estas críticas y el exvicepresidente Oriol Junqueras publica hoy un artículo de opinión en el New York Times titulado Cataluña no se retirará, y empieza diciendo: debemos prepararnos para las elecciones autonómicas futuras que serán esenciales para consolidar esta república, y termina asegurando que esa república llegará antes o después. Dice que el valor que este país ha demostrado es tan esclarecedor y tan fuerte que tarde o temprano, ahí está, dará como resultado la consolidación de una república de Cataluña. Bueno, pues estos eran los titulares de hoy, pero si vamos a los titulares de ayer, tenemos dos periódicos más, como por ejemplo el Financial Times. Bueno, pues este inglés asegura en su editorial que la República Catalana es fútil, imprudente y desafía el orden constitucional. Y terminamos con Le Monde, el francés, donde opina: la nueva república es una ficción que solo durará un par de horas. Aquí está, Antonio, la demostración de que Europa, por lo menos los medios de comunicación, no apoyan a Puigdemont. Muy bien, gracias, Susana. Bueno, es evidente que algún día tendrá que aclararse. Bueno, algún día tiene que investigarse quién va a pagar las minutas de los abogados de Puigdemont y de sus exconsejeros en Bruselas, quién está pagando su estancia allí, sus viajes, y algún día también tendrá que aclararse cuánto se ha pagado a periódicos como el New York Times para que publiquen este tipo de publireportajes en forma de artículos firmados en su día por Puigdemont y ahora por Junqueras, como el que hoy ha firmado el vicepresidente. Él es vicepresidente de la Generalidad. ¿Cómo está el barómetro a esta hora, Paula?
Bueno, pues hasta ahora lo que nuestros espectadores tienen claro es que no están para nada de acuerdo con esa petición del abogado de Puigdemont. De hecho, tenemos 80,7% de ustedes que creen que la justicia no debe permitir que Puigdemont declare por videoconferencia, frente a un 19,3%. Todavía nos falta casi 1 hora y media de programa. Le recordamos esa pregunta para que puedan ustedes seguir llamando y esos teléfonos. ¿Cree que la justicia debe permitir que Puigdemont declare mañana por videoconferencia? El sí en el teléfono que acaba en el 001, el no el que acaba en el 002, y nosotros seguimos aquí esperando sus llamadas. Y ahora les hablo del reloj, homenaje a la unidad de intervención policial de la Policía Nacional, una edición exclusiva y limitada con los emblemas de la policía, la UIP y bandera española grabados en su esfera. Un cronógrafo muy bonito de alta relojería. Son las 11:11. Hemos hablado de los que no van a venir, de los que no van a comparecer, pero tenemos que hablar, José Luis Pérez, de los que sí van a estar mañana en la Audiencia Nacional y en el Tribunal Supremo. Y que esta tarde han empezado a recalar ya en Madrid, ¿verdad? Sí, bueno, vamos a ver primero ese comunicado del que veníamos hablando, por el cual han anunciado algunos que no van a acudir, entre ellos el propio Puigdemont. Ya sabes que dice, es una estrategia de la que venimos hablando. Este es el comunicado que, como decíamos al comienzo del programa, muy valiente no es, porque aparte de, como nos decía nuestro corresponsal José el Consejero, ser enviado por WhatsApp, no tiene ningún emblema oficial, nadie lo firma. ¿Por qué? Porque quienes lo hayan escrito, básicamente el propio Puigdemont, no quiere incurrir en otro posible delito. Por eso digo que muy valiente no es. El encabezado ya es importante, es interesante, porque se autodenomina como el gobierno legítimo, pero además incluye graves acusaciones. Dice que las citaciones se enmarcan en un sumario sin fundamento jurídico que solo busca castigar ideas. Aquí se están autodenominando presos políticos. Vamos a ver otra de esas acusaciones que aparece en ese texto muy breve con el que trata de justificar por qué no va a acudir mañana a la Fiscalía Puigdemont. La desproporción de las penas pedidas por el fiscal. Dice que es comparable a los delitos de asesinato o de terrorismo. ¿Qué más argumentos emplea Puigdemont en este extraño comunicado? Llamémosle comunicado, aunque en realidad no lo es tal. El presidente dice, ya explicó ayer, aquí vuelve a denominarse presidente, ya explicó ayer cuál sería la fórmula con la que los consejeros de su gobierno afrontarían esa declaración. La fórmula es que unos se quedan, dice, en Bruselas para denunciar la situación ante organismos internacionales, y otros consejeros sí que irían a la Audiencia Nacional. Es lo que dice otro grupo de consejeros, entre los que se incluye el propio Puigdemont, se quedarían en Bruselas. Esta es, por tanto, la explicación con la que avanza ya, confirma que no acudirá. Pero, como bien decías, hay consejeros que sí que van a acudir mañana a la Audiencia Nacional. Vamos a ver quiénes son los que están llamados a la audiencia, porque son dos los tribunales. En la Audiencia Nacional les corresponde declarar tanto a Puigdemont, ya sabemos que no irá, como al que fue su vicepresidente, a Oriol Junqueras, que sí que estará, además de los 12 consejeros que formaban el gobierno destituido. Ellos son los que tienen que ir, y algunos ya lo han confirmado vía Twitter. Por ejemplo, lo ha hecho el que fue consejero Turull, que dice que a las 10:30 ha recibido la citación. Esta es otra crítica que están haciendo. Dicen que han recibido las citaciones oficiales para ir a la audiencia muy tarde. En el caso de Turull, dice a las 10:30. El Estado de Derecho, tiene la conciencia muy tranquila, acudirá en 24 horas, en menos de 24 horas, a la Audiencia Nacional. Otro que lo ha confirmado es Romeva, que se vestía a sí mismo como ministro de Exteriores, dice también, es muy similar el tuit, como podéis ver, a las 10:45 de hoy he recibido la citación para estar en la Audiencia Nacional, Estado de Derecho, conciencia muy tranquila. Y hay un tercer consejero que ya ha confirmado, en este caso el vicepresidente Oriol Junqueras, al que veíamos al comienzo del programa reunirse con su abogado, y que después escribía este mensaje en la red social Twitter: he recibido la notificación. ¿A qué os suena? Es muy similar, los tres son prácticamente calcados. El Estado de Derecho y la democracia española es esto, son prácticamente idénticos los mensajes. No sé si sabemos, ¿alguien sabe con qué antelación se te cita en una circunstancia como esta en la Audiencia Nacional? Luis, ellos dicen que lo han recibido con muy poco tiempo, es verdad que hay un festivo de por medio, y que puede ser una de las causas que aleguen. Y eso hay quien dice, hay fuentes jurídicas que dicen que, hombre, que puede hacer que, lo que os explicaba antes, la juez, cosa que es probable, pero no excesivamente probable, eso puede hacer que la juez diga mañana, hombre, vamos a hacer un segundo requerimiento, se lo vamos a enviar hasta Bruselas por segunda ocasión, pero eso sería una deferencia que tendría la juez con quienes no se presenten. Pero normalmente la otra posibilidad es que vayan de 24 horas de antelación, una notificación. 24 horas suficiente, claro. ¿Se puede pedir a declarar a alguien? Sí, vale, pues ya está. Más de 24. No, si hay medio teniendo en cuenta que viven en Barcelona y que si hay medio de tarda transporte, 2 horas y media en llegar a Madrid,
y lo han recibido esta mañana, tienen tiempo suficiente como para... Además, él está en Bruselas. Él dirá, yo estoy en Bruselas, no estoy a 2 horas, estoy un poquito más lejos. Pero han venido claro. varios de Bruselas. Claro, sí, sí. Con lo cual Vinieron antes de recibir la citación. En día Vueling en 2 horas estás aquí. Quiero decir, la querella de la Fiscalía... La querella de la Fiscalía en la que aparecen sus nombres la conocemos desde el principio de semana. Si se utiliza es, digamos, que un argumento de Barcelona-Madrid en el AVE. Antonio, no se puede... Pero un momento, José Luis, que sigue todavía porque tenemos también la mesa del Parlamento. Ahora vamos al Supremo, pero habréis echado en falta a un consejero que no ha confirmado que vaya a acudir mañana. Santi Vila, que ayer escuchábamos que se postulaba como candidato del PDeCAT, no ha dicho que vaya a acudir, pero todo parece indicar que sí que estará. Es más, decíamos, de todos los llamados mañana a declarar, el que tiene algo menos complicado su horizonte penal, porque dimitió unas horas antes de que se firmara la declaración unilateral de independencia. Bueno, hemos estado en la Audiencia Nacional, vamos ahora hasta el Supremo. ¿Quién tiene que declarar en el Supremo? Pues la mesa que admitió aquella propuesta de resolución que era la declaración unilateral de independencia. Y aquí efectivamente nos encontramos con alguien a quien le ha sentado especialmente mal la estrategia de Puigdemont, que es el señor Josep Nuet. Él es miembro de la mesa del Parlament por Catalunya Sí que es Pot. Él dice que no es independentista, él recuerda que ha votado que no y por tanto se ve implicado ahora en esta estrategia de Puigdemont porque puede penalizarle por aquello del riesgo de fuga. Él, insisto, hoy dejaba claro que él no es independentista y que mañana efectivamente se presentará, en su caso, en el Supremo para intentar defenderse. Mañana voy a comparecer en el Tribunal Supremo a las 9:30 de la mañana, voy a dar la cara y yo lo que voy a intentar hacer es aportar datos específicos de qué es lo que realmente hicimos y estoy convencido que nada de lo que hicimos, ni yo ni mis compañeros de mesa, son un delito criminal que merezca que vayamos a la cárcel y menos 25 años de nuestra vida. No puede utilizar el mismo argumento que Nuet, aquel de, oiga, yo voté no, no soy independentista, no puede utilizarlo Carme Forcadell, que era la presidenta de la Cámara, que también, por boca de su abogado, ha confirmado que mañana estará en el Supremo. La presidenta del Parlamento acudirá a la citación que ha recibido esta mañana para comparecer delante del Tribunal Supremo y lo hace con el convencimiento de que su labor ha sido siempre respetuosa con los principios democráticos y con la defensa de la institución parlamentaria. Están citados mañana y pasado ante el Supremo. Hablábamos antes de cómo han recibido esas citaciones, pues podemos ver las imágenes en las que los Mossos de Escuadra les hacían llegar las citaciones con sus responsabilidades para estar mañana pasado en la Audiencia Nacional, porque efectivamente muchos de ellos de la mesa del Parlamento se han reunido hoy con total normalidad en el interior del Parlamento y han preparado también con sus abogados esa visita mañana para responder, insistimos, a delitos graves que les imputa de entrada la Fiscalía General del Estado, los delitos de rebelión, sedición y malversación. Gracias, José Luis Pérez. Vamos a ver, en Atocha está Cristina Bravo. Allí ha estado pendiente de quiénes llegaban esta tarde para mañana comparecer en el Tribunal Supremo y en la Audiencia Nacional. Cristina, sácanos de dudas. Pues hasta esta estación de Atocha, Antonio, han llegado al menos 3 miembros de la mesa del Parlamento. Sobre las 8 de la tarde, primero lo hacían Joan Josep Nuet, ese diputado de Catalunya Sí que es Pot y secretario tercero de la mesa del Parlamento, acompañado de Anna Simó, que es la diputada también de Junts pel Sí. Ellos han sido recibidos por decenas de personas entre gritos y abucheos, así de esta forma que van a ver. Pues con estos gritos y abucheos de fuera han tenido incluso que ser escoltados por la Policía Nacional hasta que se introducían en su vehículo privado. Una hora más tarde llegaba otro de los miembros de la mesa del Parlamento, en este caso Ramona Barrufet, es diputada de RC y ella sí que ha tenido un dispositivo de seguridad a la salida del AVE, pero sin embargo a la salida a la calle sí que también ha sido abucheada hasta que se introducía en el vehículo. La llegada más esperada, Antonio, de esta tarde era la de
de Carmen Forcadell, la presidenta del Parlamento, que al parecer no lo tenemos confirmado, habría salido desde Barcelona en un coche o quizás habría tomado un AVE dirección Madrid, pero se habría parado en Guadalajara y allí habría cogido un vehículo hasta su llegada a la capital, porque recordemos que ella también tiene que declarar mañana ante el Tribunal Supremo. Bueno, gracias Cristina Bravo. Eso pasaba en Atocha esta misma tarde. Carlota Guindal es periodista, es la responsable de tribunales del periódico La Vanguardia en Madrid y es la que nos informa e ilustra sobre lo que va a pasar en este caso en la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo mañana. Vamos a ver, Carlota, buenas noches. Buenas noches. De lo que hemos comentado anteriormente, que has estado siguiendo, vamos a ver, ¿es factible que pida el abogado de Puigdemont, por ejemplo, que pueda declarar por videoconferencia o eso está descartado? Dado que la Fiscalía ha dicho que lo va a rechazar, pero vamos, lo has publicado tú además en La Vanguardia esta misma tarde. Efectivamente, pero claro, el abogado mañana... A ver, según parecen los planes, Puigdemont mañana no va a acudir, entonces el abogado, que es el abogado de más investigados, o sea, el abogado de aquí, de España, vamos a ver, el que acuda a la Audiencia Nacional, no el belga, podría solicitar que declare por videoconferencia. Es muy poco probable que la juez admita esa declaración. Entonces, luego, a partir de ahí, la juez o bien puede ordenar la inmediata, hacer una orden de detención, que tiene que ser una orden europea de detención. Contra él y contra los consejeros que no van a venir, los consejeros que van a seguir en Bruselas. O darles, como están, las citaciones están previstas para 2 días, mañana y pasado, pero tienen que ir todos mañana a las 9 de la mañana, les podría dar la opción de darles 24 horas para que el viernes se presenten, y ya si el viernes no se presentan... Es cuando se haría pública ya esa orden de detención, ¿no? Se dictaría esa euroorden, ¿no? De efectivamente, detención. Eso ya es la juez la que mañana Carmen Lamela decida si la emite ya mañana mismo a primera hora, a las 9 de la mañana, o les dice que el viernes a primera hora tienen que estar... Y en cualquier caso, si se pidiera esa posibilidad de declarar por videoconferencia, ya lo dice la Fiscalía, la rechaza, la juez no va a dudar tampoco en rechazarlo, ¿no? Vamos, es que al final no puedes, o sea, él si no podía haber venido si no podía acudir a declarar, tenía que haber enviado tendría que haber informado a la juez. Pues, por ejemplo, la intendente de los Mossos de Escuadra no declaró, pero porque estaba enferma. Entonces ella informó de su enfermedad y se le concedió declarar por videoconferencia, pero lo tienes que avisar. Estaba justificado, además. Claro, estaba justificado. En este caso no está justificado porque ha tenido tiempo para volver de Bélgica, no tiene ningún impedimento, ninguna enfermedad que le impida acudir a la declaración, con lo cual... Aunque oficialmente no tuvieran en su poder la citación. Porque hoy hemos visto antes como todos los exconsejeros, incluido el exvicepresidente, han puesto en Twitter, en sus comentarios en redes sociales, diciendo es increíble esto, es decir, ya tenemos la citación, en menos de 24 horas tenemos que estar allí en la Audiencia Nacional, esto no es Estado de Derecho, etcétera, etcétera. Bueno, o se preguntan si esto es el Estado de Derecho y democrático. Normalmente se puede hacer una citación con menos de 24 horas para que alguien comparezca a declarar por delitos tan graves como estos. Carlota. Primero porque estos delitos son muy graves y es que la juez, tanto la Fiscalía como la juez, ha incidido en que estamos ante unos delitos graves, no gravísimos. Y en 24 horas da tiempo de sobra para venir, ¿no? Que yo creo recordar que a Miguel Blesa se le citó en 24 horas y no era un tema tan grave, es decir, por el asunto del Banco de Miami. O sea, que no ha habido privilegios a Miguel Blesa se le citó en 24 horas cuando el juez decidió enviarla a prisión. Que puede ser, vamos, que se pueda dar esa circunstancia puede ser perfectamente, dado la gravedad, si se piensa que existe algún tipo de riesgo de fuga, es decir, hay una serie de indicios que sí, y además es que la Fiscalía pedía que fuera una citación con carácter de urgencia, si no se les podía haber dado varios días, pero es que está dentro del marco legal. ¿Cómo va a ser el timing mañana? En el Tribunal Supremo declaran los aforados, aquellos que forman parte de esa mesa del Parlamento, Carmen Forcadell y el resto de miembros de la mesa. ¿A quién va a tomar primero declaración, el juez del Supremo o la juez? Es que no se sabe. Es que ha citado a todos. Eso a la vez les ha citado, a todos a la vez. Y a partir de ahí ya se verá cuál es el orden. Es que no se sabe, pero no lo saben los abogados. La juez Lamela hará lo mismo. Efectivamente. Llamándoles y... Claro, porque en las citaciones o pueden llamarles a todos a la misma hora y se van enterando en la medida que van transcurriendo las declaraciones cuando le toca, o que vayan haciendo citaciones, pues uno a las 10, otro a las 11, pero en este caso ha sido todos a la vez, con lo cual no saben, los abogados no saben
cuando les toca declarar. ¿Qué impresión tenéis los periodistas que cubrís habitualmente las informaciones de tribunales en la Audiencia y en el Supremo sobre qué va a pedir la Fiscalía y qué crees tú que puede hacer la juez Lamela, en este caso en la Audiencia, y el juez del Supremo que entiende del caso de los miembros del Parlamento? En el caso de la Audiencia Nacional, a ver, todo lo que se baraja es que la Fiscalía va a pedir prisión, quitando para... En ambos casos, en Supremo y en Audiencia Nacional. Sí, quitando para un par de... Luego se verá porque puede cambiar, igual no para todos es prisión incondicional, igual para algunos es prisión incondicional, para otros prisión confianza, igual para algunos otros hay solo unas medidas cautelares como retirada del pasaporte. Del pasaporte, efectivamente. Sí. Y comparecer de cada 15 días. Santi Vila, al haber renunciado al día antes de que se votara la declaración de independencia, él en su caso es el que más papeletas tiene o el que más probabilidades tiene de no recibir ninguna ninguna medida cautelar, ¿no? De que no se le ponga ninguna medida cautelar, igual que Nuet. Esos son los miembro dos de la casos, mesa del Parlamento. Efectivamente, esos son los dos casos que la Fiscalía está barajando, digamos, excluirles dentro del paquete, del paquete. De las prisiones que vayan a pedir. Y luego la juez, hay que recordar que en el caso de Trapero, la Fiscalía pidió prisión incondicional y luego la juez no lo acordó. Lo que pasa que en el caso de Trapero era porque solamente se le estaba investigando por unos hechos muy concretos, que eran las concentraciones del 20 de diciembre. Pero es que ahora ya las querellas contra todo el gobierno y la mesa van por... está fechado desde los hechos desde 2015, o sea, desde que ha empezado todo el proceso soberanista hasta hasta ahora, hasta la actualidad. Es decir, y han hecho un marco de toda la presunta rebelión que han cometido para conseguir la independencia fuera de las vías legales. Claro, la misma juez en su auto habla de toda la gravedad de los hechos. Es que cuando se cita tanto a los miembros de la mesa del Parlamento como a los exconsejeros, les citan no por declarar la independencia de forma unilateral y participar en esa declaración en el Parlamento, no, es por todo lo que pasa desde el 6-7 de septiembre, ¿verdad?, cuando empiezan a aprobarse esas leyes que son suspendidas por el Tribunal Constitucional, que son anuladas y que siguen en marcha, y luego llega el referéndum y se impulsa ese referéndum a pesar de que estaba suspendido, que era ilegal y que estaba anulado después, etcétera, etcétera. Todo esto es lo que forma parte del paquete de la investigación que se abre. Santi Vila no es que no vaya a ser investigado, sino que no se le acuerde la prisión, que no es lo mismo, la prisión incondicional. Él también es copartícipe de todo lo que ha pasado. Él va a seguir investigado, a él no se le va a archivar, ni mucho menos, pero una cosa es la prisión incondicional, pues porque vean que haya, porque igual por él no ven que haya riesgo de reiteración delictiva cuando ha dicho que él no estaba de acuerdo con esa declaración, o ven que no hay riesgo de fuga, pues entonces... Claro, es que para que una prisión incondicional son esos tres motivos. Pero es que el riesgo de fuga está porque la pena es igual de grave para Vila que para los demás, porque el hecho de que se bajara del tren en el momento justo anterior a que atropellara la ciudad no significa que no haya ido conduciendo el tren durante los 2 años. Por tanto, y de hecho en el listado de cosas de las que se le acusa de lo mismo que a todos los demás. Por tanto, la pena que le puede caer es igual de gorda que a todos los demás. Y se va del tren para ser candidato. Y si el motivo y si el motivo de la prisión provisional sin fianza es el riesgo de fuga por las elevadísimas penas, él tiene la misma elevadísima pena que los demás. Bueno, entonces, que haya hecho 10 minutos de bueno, no cambia... Vamos, yo no veo razones jurídicas, ni siquiera... Sí que las debe haber cuando la Fiscalía baraja que para Nuet y para Santi Vila no vaya a haber prisión incondicional, y lo barajan... Pero Nuet lo entiendo porque es de un grupo que ha votado que no, y se ha dejado... Bueno, no se sabe lo que han votado. No, pero bueno, sí enseñaron la papeleta. Enseñaron la papeleta. Pero participar en un referéndum ilegal. A mí me parece igual de grave esa deslealtad por parte de Podemos. No es igual de grave porque pero no estaban en el gobierno. Por tanto, en todos los acontecimientos de prevaricación, de retirada de dinero, de distraer, de lo que tenía que ir allí, ponerlo allá, de organización de la trama delictiva, él no formaba parte de la banda. No, en ese sentido sí. Por tanto, lo de Noé tiene sentido porque no era de la banda. Porque a esto han dicho que es como una organización para delinquir, por eso hablo de la banda. Mesa que ha contravenido las órdenes de los letrados del Parlamento. Pero Vila era de la banda hasta el último minuto. Sí, eso es cierto. A ver, Alfonso y Ana Tierra. Bueno, en relación a Vila, me parece que lo ha explicado Carlota muy bien, no
no se está dirimiendo si tiene que enfrentarse o no a una responsabilidad por lo que ha hecho ante los tribunales, sino la cautelar. El riesgo de fuga. En fin, yo creo que es distinto el caso también. Pero a mí te quería hacer una observación solamente, Carlota, y una pregunta. La observación, claro, estamos viendo cómo ya los separatistas catalanes se están poniendo la venda antes de la herida. Dicen, el gobierno de Mariano Rajoy, puesto que Puigdemont está en Europa, va a ordenar su detención, etcétera. Es falso. Evidentemente, como todo el mundo sabe, la orden europea de detención y entrega lo que produce es precisamente una cooperación entre autoridades judiciales para que no tengan que intervenir directamente los gobiernos, salvo que sea para prestar apoyo técnico. Por lo tanto, en lo que pase con el señor Puigdemont no va a tener nada que ver el gobierno de Mariano Rajoy, eso me parece que está claro. Pero la pregunta que yo te quiero trasladar es, si la situación se enroca, hasta donde tú palpas en fuentes judiciales o lo que te dice tu instinto, etcétera, es que va a ser necesario un trabajo, un impulso, algún tipo de acción del gobierno para desbloquear la estancia del señor Puigdemont en Bélgica, porque yo tengo clarísimo que si él puede quedarse hasta que se celebren las elecciones, dentro de 2 meses se va a quedar. ¿Realmente qué te dice tu instinto periodístico o tus fuentes, si tienes alguna? No, pues es que al final la Orden Europea de Detención es un mecanismo que se hace para agilizar las entregas. Por ejemplo, las extradiciones tardan más porque al final las extradiciones tienen que pasar, efectivamente, la extradición tiene que pasar por Consejo de Ministros y la Orden Europea de Detención no. Tiene el plazo que tiene. Ahora depende de la justicia belga. Por ejemplo, con la británica, con la entrega de Troitiño, también tuvimos muchos problemas para que nos entregaran a Troitiño y pasó mucho tiempo, pero al final se la acabó entregando. Es decir, que es que ahora, una vez que la juez aquí, que Carmen Lamela, emita la Orden Europea de Detención, la pelota no está en este tejado, está en Bélgica y en la justicia belga. Sí. Yo no creo, y ahí yo no creo que, hombre, luego ya el trabajo diplomático que hagan los gobiernos, yo ahí no lo sé, podemos hacer reformas de leyes, pero vamos, a priori la pelota la tiene la justicia belga. Venga, Sandra, que vamos a cerrar ya este capítulo, que nos vamos a Nueva York enseguida. Yo quería insistir un poco en lo de Santi Vila, porque a mí me preocupa muchísimo este blanqueamiento que se le está haciendo a este señor que estuvo en ese barco hasta 24 horas antes. Ese señor, hay imágenes, hay mítines donde él decía tenemos que llegar hasta el final, es una cuestión de dignidad, tenemos que... Y ahora de repente hay como un contagio en muchísimos medios, es el moderado, es el... Y a mí me parece que no debemos caer en esa trampa, porque este señor no es moderado, este señor es un independentista que ha estado con estos señores batallando y peleando por conseguir la independencia todo este tiempo y que salta del tren 24 horas antes para además poder ser el próximo candidato y ahí va a estar como candidato del PDK. Sí, hay que tener, es que no podemos comprar ese argumento, es que compramos argumentos... No se puede olvidar que aunque no haya una prisión, aunque se le blanquee y ahí no vaya a haber una prisión preventiva, los procesos van a continuar y será candidato hasta que haya un juicio. No hablo de la justicia. No, pero que será candidato temporalmente. Pues por eso digo que no compremos, por eso digo, no, perdona, por eso digo que no compremos el argumento. Ese señor no se puede presentar a las elecciones como el moderado, porque no lo es y no lo ha sido. Por eso digo que hay un riesgo en eso, que no compremos ese argumento. A mí lo que me da mucha rabia es que estos golpistas digan que el Estado de Derecho les está tratando fatal cuando en muchos países democráticos estarían ya en prisión. El gobierno le ha dado muchísimas oportunidades, el Estado de Derecho le ha dado muchas oportunidades de que rectificasen. Y en cambio siguen quejándose vía Twitter de que el Estado de Derecho solo avisa con 24 horas de antelación. O sea, dar gracias de que formáis parte de España y de que es un país con muchas garantías legales. Mañana más. Carlota Guindal, muchísimas gracias. Gracias. Igual mañana te llamamos y nos cuentas cómo ha sido el día en la audiencia y en el Tribunal Supremo, que va a ser un día tenso, efectivamente. Muchísimas gracias, Carlota. Vamos a ocuparnos de las últimas novedades, noticias en torno a ese atentado terrorista de ayer tarde en Nueva York, en ese barrio de Tribeca, en Manhattan, cuando un sujeto, un uzbeco, en este caso, de nacionalidad de Uzbekistán, uzbeco, que había entrado, por cierto, en una suerte de sorteo de visados, decían hoy en Estados Unidos, en el año 2010, a ese país, que vivía en Tampa, con una furgoneta pick-up
arrolló a los viandantes y a los ciclistas que en esos momentos paseaban por una zona peatonal y de ciclistas fundamentalmente de ese barrio neoyorquino de Tribeca. Causó la muerte de 8 personas, entre ellas 5 argentinos de los 10 que estaban celebrando un viaje de una promoción, de su promoción estudiantil, y desgraciadamente encontraron la muerte en Nueva York 5 de los 10. Otro está herido todavía. Y 15 personas más que resultaron heridas. ¿Qué sabemos más del llamado loco o terrorista de Halloween? Susana Ollero. Pues sí, Antonio, vamos a empezar con una última hora porque parece ser que la policía estadounidense estaría buscando a un segundo uzbeco, a un cómplice del terrorista. Pero esto nos lo va a ampliar a continuación nuestro invitado, el director del Observatorio Internacional de Seguridad. Vamos con esos datos que hemos ido conociendo sobre ese trágico atentado en Nueva York, el más mortífero desde el 11S. Y empezamos con el perfil del terrorista. Su nombre es Sayfullo Saipov, 29 años, de nacionalidad uzbeka y que era conductor de la empresa de transporte Uber. Además es un inmigrante de Uzbekistán que llegó a Estados Unidos hace 7 años y nunca ha sido investigado por el FBI, con lo cual no tenía antecedentes policiales. Ha vivido y vivía en una casa en Nueva Jersey, pero también ha residido en Florida y en esta casa que estamos viendo en Ohio, en otro estado al este de Estados Unidos. Bueno, pues se conoce que se ha radicalizado en Estados Unidos en estos 7 años y que estuvo preparando el atentado durante varias semanas siguiendo exactamente las instrucciones que el Estado Islámico publica en redes sociales para atentar de esta manera. Además, en la camioneta han encontrado notas en árabe sobre el ISIS y también unos cuchillos, otra última hora que nos va a ampliar a continuación nuestro invitado. Bueno, pues esta que vamos a ver es la sucesión de los hechos que se produjeron muy cerca de la zona cero. Saipov condujo la camioneta durante más de 10 manzanas por West Street y en el barrio de Tribeca. Bueno, pues ahí fue donde se llevó por delante a esas 8 personas y a esos 15 heridos hasta colisionar con un autobús escolar. Bajó del vehículo con 2 pistolas falsas en la mano al grito de Alá es grande. Pues fue abatido finalmente por la policía, que le disparó en el abdomen y fue detenido y trasladado al hospital. Por el momento hay esos 8 muertos y esos 15 heridos. 5 de las víctimas mortales eran argentinos de la ciudad de Rosario y se encontraban en Nueva York festejando el 30 aniversario de esa graduación en la escuela de Politécnica. Esta era la foto que se hacían justo antes de volar desde Argentina a Estados Unidos. También hay una mujer belga que ha muerto, que se encontraba en Nueva York de visita junto a su hermana y su madre. Bueno, pues las reacciones internacionales no se han hecho esperar. El Papa ha condenado esta misma mañana el atentado. El presidente argentino ha publicado este tuit para ponerse a disposición de las familias. Mauricio Macri, aquí lo vemos, profundamente conmovido por las trágicas muertes de esta tarde en Nueva York. Nos ponemos a disposición de los familiares de las víctimas argentinas. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha criticado duramente el sistema de lotería de visados, como decía Antonio, por el que entró este uzbeco en Estados Unidos, porque es algo que aplica Estados Unidos con otras naciones que tienen pocos inmigrantes en su país. Bueno, pues Trump, por este motivo, ha avisado hoy, va a endurecer el veto a ciudadanos extranjeros y lo ha hecho con este tuit que vamos a ver a continuación y que les traducimos. Estamos luchando mucho por una inmigración basada en el mérito, no más sistemas de lotería demócratas. Debemos ser mucho más duros y más inteligentes. Este es el tuit con el que avisa Antonio de ese endurecimiento de las medidas. Gracias, Susana. Tenemos a Manuel Gazapo, que es el director del Observatorio Internacional de Seguridad, experto en terrorismo. Buenas noches, Manuel. Un placer estar con ustedes, un placer. Bueno, nos contaba antes, Susana, esto de la lotería, perdón, sí, de la lotería de los visados. Claro, dicho así como el presidente Trump lo ha dicho, pues a lo mejor tiene razón. Dice, es mucho más fácil que tú permitas que gente de Uzbekistán, llegue a Estados Unidos, si previamente es gente que presenta un currículum meritorio, que no que haya un sorteo y que cualquiera que haya querido apuntarse tenga la posibilidad de entrar legalmente en Estados Unidos. Sí, es cierto. Dentro de las múltiples críticas que ha hecho Donald Trump a esta política exterior que ahora mismo dirige él como jefe del Estado, es cierto que esa batería de visas que se sorteaban, por decirlo de alguna manera,
puede ser una entrada potencial de terroristas. Claro, pero no podemos olvidar que este terrorista, como otros muchos, se han radicalizado, como ya ha dicho oficialmente el FBI, en suelo americano. En Estados Unidos. O sea, este llegó en el año 2010, una persona normal, sin esa ideología fanática. Así ya ha sido publicado oficialmente por el FBI. Este ciudadano, este individuo, se ha radicalizado en suelo americano. ¿Cómo llega a radicalizarse alguien que, bueno, sueña con vivir el sueño americano, si me permite la expresión, que al final tiene la posibilidad de vivirlo, y resulta que llega a ese país, a Florida, uno de los estados buenos realmente y que tienen mayor calidad de vida dentro de Estados Unidos, y resulta que se radicaliza y se fanatiza hasta el extremo de luego de cometer esta barbaridad, ¿no? Esta tropelía. Pues desgraciadamente lo que vemos es una especie de perfil, una pauta que se repite, lo hemos visto en España, lo hemos visto en Reino Unido, lo hemos visto en Alemania, en Berlín, y ahora lo vemos otra vez en Estados Unidos. Este individuo que venía de Uzbekistán pasa a vivir en Estados Unidos, empieza a consumir un tipo de propaganda, quizás una falta de identidad, esa idea del sueño americano que tanto venden, valga la redundancia, a los americanos, quizás no acaba de encontrarlo y vuelve a buscar una serie de raíces más cercanas a su país y posiblemente más radicales. Ya hay predicadores de algunas de las mezquitas a las que él acudía que ya advertían que notaban que era una persona, digamos, que no se interesaba demasiado por conocer el Islam como hecho religioso, sino que era una persona demasiado pasional, llegando al extremo que a ellos les preocupaba. Y eso lo están diciendo ahora a toro pasado. ¿No han advertido antes a las autoridades americanas, esos predicadores, de que tenían entre sus fieles a gente que podría estar fanatizándose? Pues nuevamente vemos que se repiten problemas quizás muy similares o parecidos a los que ya habíamos escuchado en Barcelona con los atentados que sufrimos desgraciadamente hace muy poco tiempo. Son tantas las personas que van a los centros de oración, a las mezquitas, que a lo mejor no tienen tanta imantación con el hecho religioso, que no llaman la atención del predicador y simplemente les ven algo desviados desde el punto de vista más de la fe, con lo cual no llegan a intuir que pueda llegar a pasar esto. Bueno, Manuel Gazapa, vamos a hacer una pausa y enseguida continuamos con usted. Nos cuenta si actuó solo o no, si realmente está investigando la policía la posibilidad de que hubiera más gente formando parte de ese complot, que al final concluye con el atentado de ayer, y cómo al final esa suerte de fanatización, de radicalización, también lo posibilitan las redes sociales, entrando en páginas web que no se sabe por qué no están más controladas, probablemente por las propias autoridades de los países, y en este caso de Estados Unidos. Ahora hablamos. Nos han llegado las portadas de los diarios de difusión nacional de mañana. Destacan esto que estamos comentando sobre el atentado terrorista de Manhattan, y ABC, por ejemplo, dice que el terrorista de Manhattan llegó a Estados Unidos con el sorteo anual de visas, ese sorteo anual que quiere ya suprimir o eliminar el presidente Trump. La policía interrogó a Saipov en 2015 por sus lazos con sospechosos, o sea que estaba más o menos fichado, pero al final eso no ha impedido que cometiera esa barbarie de ayer. Donald Trump propone tras el ataque acabar con el sistema de lotería de permisos de residencia para aquellos países que tienen poca gente en Estados Unidos, o sea, que no hay inmigrantes prácticamente de esos países en Estados Unidos. Y se han venido haciendo esta suerte de sorteos de visados. El Mundo destaca que Trump quiere acabar con el sorteo de visados para que no entren más terroristas, así lo destaca El Mundo. El País habla también de que Trump quiere cambiar el modelo de visados tras el atentado y que el presidente no descarta enviar a Guantánamo a Saifullah Saipov, de origen uzbeco y autor de la matanza de 8 personas. Y La Razón, el yihadista de Nueva York se radicalizó en Estados Unidos. Trump propone restringir la entrada de inmigrantes y que el autor vaya a Guantánamo. Y La Vanguardia, también en portada, Trump se plantea enviar al terrorista de Nueva York a Guantánamo. La ciudad desafía el miedo tras un atentado con 8 muertos, 5 de ellos un grupo de argentinos. Precisamente estamos al habla con Nueva York, con Natalia Guerrero, que es colega, es periodista y hace crónicas para la BBC, y vive muy cerquita del lugar donde se cometió este atentado terrorista. Natalia, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo ha sido el día después del atentado? Vives cerca, ¿no?, de Tribeca, de esa zona de Tribeca donde se cometió el atentado. Cuéntanos. Sí, vivo también en Lower Manhattan, que es como la parte sur de Manhattan, y yo vivo más hacia el lado oeste. Esto pasó como en el oeste, pero digamos que es como a 10 minutos de mi casa, el lugar donde pasó todo esto, y es un sitio que frecuento bastante por ser parte como de la misma zona, digamos. Bueno, ¿cómo ha sido el día después? ¿Cómo ha transcurrido este día de Todos los Santos en España, festivo, también allí en Estados Unidos, ¿no? Halloween. ¿Cómo ha sido después de lo que se vivió ayer en Nueva York? Pues más que el día después, yo primero hablaría del día
de ayer, porque lo que más me sorprendió ayer, después de los atentados, después del ataque, yo estuve en el lugar del ataque como haciendo cobertura para BBC Mundo, que es el servicio en español de la BBC, que es para quien trabajo. Y lo que más me sorprendió desde que llegué es que había muchos niños disfrazados con los papás, todos mezclados como casi con la policía y los cientos de periodistas. Y era como si no hubiera pasado nada. A menos de 100 metros estaba la camioneta con los logos de Home Depot completamente estrellada, llena de forenses, llena de personas del FBI, y era como si no pasara nada. Muy cerca de ahí también estaba pasando como el parade de Halloween, como el gran carnaval de Halloween de la ciudad, que es como sí es un día importante aquí. Es decir, la fecha es importante, llevan una semana disfrazadas todas las personas en la calle. Pero no la cancelaron, no, es como si no hubiera pasado nada, incluso para los vecinos, y eso a mí me llamó mucho la atención, porque en mi lógica, pues yo hubiera guardado a mis hijos y me hubiera ido, no sé, triste a ver la noticia. Pero aquí, claro, si eso fue ayer, hoy es lo mismo, ¿no? Esta ciudad no para, los neoyorquinos tratan de seguir adelante, y el mismo alcalde, Bill de Blasio, pues le pide a la gente que siga con su vida normal. O sea, se ha recuperado la normalidad, la gente ha recuperado el tono vital de una ciudad siempre muy vitalista como Nueva York, y no ha habido síndrome del atentado de ayer, por lo menos en esa zona donde vives, Natalia. No, yo no vi en la calle hoy ningún síndrome. Sí supe que en el lugar donde ocurrió el ataque hubo algunas muestras como de cariño, sobre todo a los argentinos que murieron, porque esa historia pues claramente toca el corazón. Son 5 amigos de un grupo de varios más que venían de celebrar sus años de colegio. Había uno que nunca había salido de Argentina en su vida, era la primera vez que venía a Nueva York, y bueno, pasa todo esto, entonces eso ha tocado mucho a la comunidad latina y a los argentinos. Entonces había banderas de Argentina, había gente llevando flores, etcétera. Pero digamos que en el grueso yo creo que la gente está consternada, pero no sé si es que la ciudad supera lo masivo y diverso de la ciudad, supera el incidente, o porque tal vez no fueron tantas víctimas como, no sé, lo que pasó en Barcelona hace un tiempo o algo así, pero sí, la ciudad sigue su curso a la misma velocidad y con los mismos turistas, y ayer mismo había gente tomándose selfies, fotos al lado del lugar. Y sobre las investigaciones, Natalia, ¿se ha comentado algo nuevo en estas últimas horas sobre la participación de más personas? Tengo aquí un experto en terrorismo, precisamente, en seguridad internacional, que le voy a preguntar, pero ¿de ahí en Nueva York se ha comentado algo nuevo en estas últimas horas? Hoy el autor, o el, digamos, sospechoso, Sayfullo Saipov, fue presentado en la corte. Él estaba en el hospital y lo interrogaron las autoridades esta mañana. Llegó en silla de ruedas, esposado, tiene una herida en el estómago y creo que otra en la pierna, y le dieron cargos por terrorismo, material para cometer actos violentos, destrucción, etcétera. El FBI dijo que está investigando a otra persona que podría haber estado asociado con él para rentar la van. Y por ahora lo que me ha llamado mucho la atención es que hay propuestas o han sonado voces, incluso la de John McCain, que es un senador republicano que es contrario un poco al gobierno, pero incluso él ha propuesto que esta persona, este acto sea considerado un acto de guerra y que sea enviado a Guantánamo. Eso nunca ha pasado en un acto cometido dentro de Estados Unidos, es decir, en territorio estadounidense. Ninguna otra persona ha sido enviada a Guantánamo desde aquí. Toda la gente que han enviado a Guantánamo ha sido prisioneros en guerras en otros lugares. Eso sería algo que valdría la pena analizar, si es constitucional, si se puede y cómo lo harían. Y sobre el proceso de fanatización de este terrorista, de Sayfullo, y su radicalización, ¿se ha comentado algo nuevo que no conozcamos? ¿Por qué llega a este extremo de coger una camioneta, alquilar una camioneta, cuando aparentemente era un ciudadano normal, integrado en Estados Unidos, y se va hasta Tribeca y arrolla a las personas que se encuentran a su paso? Él parece que había alquilado el 22 de octubre una camioneta y había hecho unos ensayos para tratar de hacer unos giros fuertes. Esto era algo que él tenía premeditado. Lo que dicen es que
todavía, por lo menos la BBC no tiene confirmación de que él efectivamente haya entrado al país como parte de esa lotería de visas que se llama Diversity Visas Lottery. Es como una lotería de visas de diversidad que empezó hace como 22 años para tratar de legalizar el estatus de irlandeses que no podían permanecer legales en el país, y terminó derivando en una lotería de visas para la que la mayoría de los países pueden postularse. Personas de los países, o sea, 14 millones de personas se han postulado para esa visa. No está comprobado que él haya sido parte de esa visa, pero él es un residente legal en Estados Unidos, lo cual le da una cantidad de derechos. Y lo que nosotros sabemos es que él estaba muy feliz y muy animado cuando llegó a vivir al país, de estar aquí, estaba realmente cumpliendo como con su sueño americano, y en algún momento empezó a no conseguir trabajo y empezó a tener como tumbos, a dar tumbos, y empezó a radicalizarse, pero no era... Lo que dicen las personas que lo conocieron era que no era una persona que fuera ferviente del Islam, ni que fuera radical, ni que fuera un musulmán, era más bien una persona pues desadaptada y con resentimientos, y por ahora lo han tomado como lo que llaman un lobo solitario, que es una persona que simplemente tenía odio y decidió cometer este crimen. Natalia Guerrero, te agradecemos tu información desde Nueva York y tu colaboración. Muchísimas gracias, Natalia. Muchas gracias por tenerme en el programa. Que vaya bien, que vaya bien en Estados Unidos y en Nueva York. Gracias. Buenas noches. Gracias. Bueno, pues Manuel Gazapo, ya has escuchado las últimas noticias. Parece que se está investigando a una persona que habría colaborado con el terrorista en cuestión y que además llevaba tiempo preparando, ¿verdad?, el atentado. Así es, como nos apuntaba Natalia Guerrero, el FBI ahora mismo está investigando a una segunda persona, concretamente es un uzbeco. Cuando se empieza a tratar a este terrorista como posible sospechoso, como una persona a tener en cuenta, es cuando entra en contacto con un uzbeco, valga la redundancia, que posiblemente es el que se está buscando en este momento, que es la persona que le empieza posiblemente a radicalizar. Con lo cual hay que tener en cuenta, hay que estudiar todo ese círculo de personas que están alrededor de este individuo, sus interacciones, sus relaciones sociales, sus relaciones económicas, para ver qué personas de su entorno han podido o no ayudarle a cometer este atentado. Bueno, ¿algo sobre este asunto antes de despedir a Manuel Gazapo? Sí, a mí brevemente me gustaría compartir esa idea, Manuel. Yo hace ya 10 años escribí el primer libro sobre el uso que hacen los terroristas de Internet y por lo tanto no me sorprende que la radicalización se haya llevado a cabo básicamente a través del ciberespacio. Pero a mí me parece, en la línea que estabas apuntando, que siempre hay que ver el círculo de relaciones humanas. Parentesco, amistad y otros. Redes de delincuentes o de criminales que no tienen que ver con el yihadismo, que operan al margen de la ley. Comparto esa reflexión, desde luego. Una cosa, mira, querías enseñar, Manuel, algunas de las publicaciones a las que acceden este tipo de radicales, de fanáticos, que luego terminan degenerando en terroristas convictos, y que cometen estas matanzas. ¿Y qué tipo de publicaciones son? Ahora lo que estamos viendo en pantalla es una de las publicaciones que han tenido desgraciadamente más impacto por parte del desarrollo de Daesh, del Estado Islámico. Son publicaciones en las que explican cómo llevar a cabo un atentado, hablan de just terror tactics, simplemente tácticas de terror, explican... Pero vemos coches aquí con los... Sí, exactamente. Alquilando coche y por eso lo están haciendo. Cómo alquilar la furgoneta, claro, cómo utilizarla o si no es posible utilizar simplemente un arma blanca, ¿no? Al final lo que estamos hablando es de un fenómeno que es muy líquido y que lo que provoca es... realmente hacerle frente es muy complejo. Es decir, alterar la política migratoria es debatible, se podrá estudiar, pero realmente lo que Donald Trump y su administración tienen que entender es que el terrorismo está dentro. Es decir, el terrorismo es líquido y por mucho que se cierren fronteras a determinados países, que quizás es algo que se debe estudiar y se debe implementar, el terrorista está dentro. Con lo cual, cuando hoy por la mañana, si me permitís, Donald Trump decía "We must not allow ISIS to return or enter our country after defeating them in the Middle East". No podemos permitir que ISIS, que el terror, vuelva a entrar o entre. En este caso ya estaba dentro. Claro, con lo cual ahí tenemos un problema. Es decir, la administración americana ha de entender que el terrorismo, como lo hemos visto en Boston, en Florida, en Texas, ya estaba aquí.
lo vimos en San Bernardino con el atentado, con una masacre brutal. Es decir, el terrorismo ya estaba dentro, estaba dentro del ADN de España, como está dentro de Francia, en Bélgica, con lo cual esto es un problema mucho más complejo. Al final hay que asumir esa frase del alcalde de Londres de que tenemos que acostumbrarnos al terrorismo como la rutina diaria de las ciudades, porque cómo luchas contra estos lobos solitarios o pequeñas células que se pueden radicalizar en un tiempo exprés. Aquí tenemos el CITCO, el Centro de Terrorismo, que está trabajando muchísimo, tenemos expertos en terrorismo y aún así ocurrió lo de Barcelona, es que es muy complicado. No sé, Manuel, ¿tú cómo verías, qué solución le pones a toda esta lacra? Bueno, pues sin lugar a dudas yo te daría una respuesta. No empezaría con el tema de alterar la política migratoria. Creo que es dar una solución muy simplista a un problema muy complejo. El problema, como apuntábamos antes, viene a través del ciberespacio, con el tema de la captación, con el tema de la desidentificación, con el tema de la falta de integración de determinadas minorías, de determinadas comunidades, con lo cual desarrollaría un sistema de integración mucho más eficiente, más que integración, de asimilación entre unos y otros, independientemente del origen, de la fuente, de la religión, del pensamiento. Sobre todo para que no surjan estos vacíos de identidad y la gente recurra a estas bazofias ideológicas, como pueden ser el tema del terrorismo yihadista, y en segundo lugar trabajar potenciar, como tú citabas, el CITCO, con el Centro para combatir el terrorismo, el crimen organizado, y la necesidad de colaborar con la gente, es decir, la ciudadanía. En Cambrils se vio, es decir, se pudo detener al último terrorista gracias a que una persona advirtió a las autoridades. Es muy necesario implementar una batería de soluciones multidisciplinar. Si no, simple y llanamente enviando a este individuo a Guantánamo o poniendo un veto migratorio a Uzbekistán, no sirve de nada. A Donald Trump se ha olvidado que él tenía una lista de países a los cuales había que prohibirles la entrada. Uzbekistán no estaba en su lista, hoy ha entrado. Es decir, esto es muy aleatorio. Es un problema muy serio que nos afecta a todos. En España, desgraciadamente, lo hemos vivido muy recientemente, con lo cual tienen que ser medidas más a largo plazo, más profundas y que realmente tengan un impacto. No nos podemos quedar simplemente en un veto migratorio o en implementar un volardo, que ahora se ha puesto muy de moda. Es decir, tenemos que pensar más allá. Gracias, Manuel Gazapo, director del Observatorio Internacional de Seguridad. Gracias y buenas noches. Hasta una próxima ocasión. ¿Cómo está el barómetro? Que tenemos las portadas y enseguida vamos a mostrarlos. Venga. 83% llevamos ya. Hoy jueves. Cuenta. 83% de respuestas negativas. Les estamos preguntando a ustedes si cree que la justicia debe permitir que el señor Carles Puigdemont declare por videoconferencia. Y pues la respuesta está bastante clara, 83% de noes frente a un 16,9% que es un 17% de síes. Nos quedan todavía 25 minutos de programa, así que les animo a participar en los teléfonos que les vamos a poner en pantalla, el 905-855-001. Si creen ustedes que sí que es una buena opción, 905-855-002 para respuestas negativas. Estamos de vuelta enseguida, venga, hasta ahora. Bueno, como tenemos que cerrar el barómetro dentro de un ratito, yo quiero saber, Paola, Mónica González, la saludamos ahora después, quiero saber si se está moviendo mucho y si hay alguna cosa que quieras contarnos, antes de entrar con el repaso a la prensa, conectar con Barcelona y más cosas que tenemos pendientes. Vamos a ver resultados de ese barómetro. Tenemos a esta hora 80% de noes, un 19% de síes. Se está moviendo de manera casi vertiginosa, podemos decir. La pregunta de esta noche, que todavía no cerramos. Cree que la justicia debe permitir que Puigdemont declare por videoconferencia. Así que todavía nos quedan como unos 20 minutos, Antonio, para que puedan seguir votando nuestros espectadores. Y yo te tengo preparado una sección, te tengo preparado un tema de Halloween, si lo quieres dejar para después. Eso para el final, cuando usted quiera. Mira, las portadas de hoy jueves, todas tienen que ver con este asunto de las declaraciones en el Supremo y en la Audiencia Nacional de los exconsejeros que vengan. Los que no vengan también están implícitamente reflejados en esas portadas, y de los miembros de la mesa del Parlamento. Por ejemplo, ABC dice que fue una despedida muy tensa la que se vive en Barcelona. Ven ustedes la estación de Sants. Los golpistas rumbo a los tribunales, así lo destaca ABC. Los golpistas rumbo a los tribunales. Y habla de cómo los Mossos tuvieron que separar a gente que estaba increpándoles, del lado que defiende la unidad constitucional de España, y otros que con las esteladas les quisieron despedir de forma épica. A los miembros del Parlamento. Orden de detención contra Puigdemont si no comparece hoy, también destaca ABC. El fiscal pedirá su arresto inmediato si, tal y como confirmó el expresidente, no acude a la Audiencia Nacional. Sobre este asunto, el Mundo dice que Puigdemont fuerza su arresto
y abandona al gobierno ante la juez, o sea, abandona a los suyos. Claro. Su negativa a comparecer hoy en la audiencia activará la petición de detención a Bélgica. La huida del expresidente puede propiciar la prisión para los exconsellers que sí se van a presentar. Esto es lo que cuenta. Y habla de en clase de resistencia pasiva con la CUP. Es una foto de alguna protesta que ha habido hoy en Cataluña sobre ese asunto. La crisis catalana reduce a la mitad la creación de empleo y frena el PIB en 14.000 millones de euros, nada más y nada menos. Fijaos lo que está causando esta historia, ¿no? El País habla del independentismo que deberá responder hoy a la justicia. Así lo destaca el País. Puigdemont permanece en rebeldía en Bélgica con 4 exconsejeros del Govern. Junqueras comparecerá junto a los 8 exconsellers que siguen en España. Forcadell y 5 miembros de la mesa del Parlamento van a declarar ante el Tribunal Supremo. Y hoy habla también de la despedida, como la foto de portada de ABC, despedida entre aplausos y abucheos a miembros de la mesa en la estación de Sants, antes de emprender viaje hacia Madrid. Por cierto, hay un suelto, también en portada, que viene también a evidenciar cómo esta crisis del separatismo está perjudicando a la economía, y habla de las empresas que alertan contra el boicot a los productos catalanes. El daño aún no es grande, pero puede serlo, dice la Cámara de Comercio, por esos boicots. La razón, la fuga de Puigdemont acerca a Forcadell y los consellers a prisión. Se lo interpreta La Razón. El expresidente intenta alargar su huida hasta 100 días y prepara un tour de Moscú a Kosovo. O sea que no piensa quedarse en Bruselas solo. Sin embargo, la juez podrá pedir que declare en España mientras se tramita la euroorden, aunque luego regrese a Bélgica. Ese es el titular y foto de portada también para la despedida tensa en la estación de Sants, entre abucheos y aplausos para los que venían a Madrid. La Vanguardia, Puigdemont se queda en Bruselas y no va a declarar. Destaca La Vanguardia. El presidente cesado y 4 exconsellers pretenden ser interrogados en Bélgica. La incomparecencia ante la juez puede comportar una euroorden de detención. Otros miembros del Govern y de la mesa del Parlamento acuden a la cita. Llegada a Atocha es la foto de portada de esos miembros de la mesa del Parlamento que sí han viajado a Madrid para estar mañana en la Audiencia Nacional y en el Supremo. Y por la página web de la COPE a esta hora destaca, por cierto, la segunda derrota consecutiva del Real Madrid esta noche en Champions frente al Tottenham. 3-1 ha perdido en Wembley, mientras el Sevilla sufre, pero se coloca segundo del grupo y gana 2-1 al Spartak de Moscú. Y el abogado de Puigdemont pide que la justicia le interrogue en Bélgica. Noticias que pueden ver ustedes en la página web de la COPE. Bueno, quería decir algo, Martu, rápidamente, que voy a saludar a Mónica ya. Solo de lo del boicot. Sí. El otro día explicaban algunos de mi tierra, empresarios extremeños, oiga, si ustedes boicotean el tomate que pone que es de Barcelona, que sepan que el tomate sale de aquí, de Extremadura, que yo lo envaso, yo lo cierro, yo lo etiqueto, y aunque la etiqueta ponga Barcelona es mío, y yo ya estoy notando la bajada de peticiones. Y al respecto también del boicot, por ejemplo, si uno boicotea un cava catalán, ha de saber que a lo mejor el cava que hay dentro es catalán, pero el vidrio probablemente sea de Castellón, el tapón probablemente sea de Extremadura, las cápsulas de cierre de metal probablemente sean de Euskadi, y la caja de cartón en la que va embalada probablemente sea de Zaragoza, con lo cual está jorobando el comercio de muchos alrededor. Por tanto, no seamos bobos y no boicoteemos productos españoles, que los productos catalanes son españoles por ser catalanes y porque además están compuestos de muchos elementos del resto de España. Vamos a mantener el consumo como debemos. Como se está anunciando mucho la comparecencia de Puigdemont para el día de mañana en Gante, simplemente constatar que es un verdadero... ¿En Gante? ¿Otra vez se habla de rueda de prensa en Gante? Sí. Parece que a mediodía, pero es un verdadero sarcasmo que realmente vaya a pedir refugio. Pero tiene que estar en la Audiencia Nacional, no en Gante. En la Audiencia Nacional, pero en Gante, que es la ciudad natal de Carlos I de España y V de Alemania. El emperador. O sea, es que... En fin... Oye, que alguien le dio una clase de historia al señor Puigdemont. Y le recuerdo, por cierto, que Cataluña nunca fue reino, fue reino de Aragón. Reino de Aragón, que, claro, esa ensoñación en la que han incurrido permanentemente y esa forma de vender una historia mentirosa, impostada, pues al final siempre se revela contra aquellos que lo han hecho. Vamos a ver, ¿qué decía Sandra? Sí, que tengo que hablar con Barcelona ahora precisamente. Es que de repente me he acordado, porque es verdad que con tanto ruido y con tanto Puigdemont no se ha hablado de la CUP. Realmente la gran vencedora de todo este proceso ha sido Ana Gabriel, porque ha sido la que más...
Hombre, a ella no le toca nada, Antonio, no le ha tocado nada. Ha sido de las principales que ha estado... no va a reparar en su presencia. Bueno, sí, pero Claro, no han pues ganado eso- absolutamente nada, salvo llevar a Cataluña a la situación lamentable en la que la han Antonio, conducido. pero estarás de acuerdo Ella conmigo en que y el ella ha señor Puigdemont, porque está usado empeñado. y ella ha estado Que yo no hablaría en promoviendo términos de todo esto y vencedores ni nada de presionando. eso, sino- Hombre, pues sí, porque al final yo creo que ella tiene muchísima responsabilidad y no le va a tocar nada. Bueno. Nada, ni siquiera se habla de ella. Ha desaparecido Lo por que han completo. demostrado los de la CUP, que siguen queriendo mamar de las arcas del Estado, pues van a presentarse Y lo a van a las seguir elecciones, haciendo, ya igual hizo que el señor victoria. Rufián, que todavía estoy esperando que abandone su escaño. Hoy no, Eso mañana. Abandona esa esperanza, abandona esa esperanza. Marco Chiesa, Barcelona, ¿qué ha pasado hoy? Ha sido aparatoso el incendio que se ha vivido ahí en Barcelona en un edificio, ¿verdad? Y que ha afectado, no sé si a uno o a varios pisos. Buenas noches, Antonio. Pues el incendio ha sido muy aparatoso. Se ha producido en esta zona de Sarriá Sant Gervasi, que como podéis ver es una de las zonas más tranquilas y acomodadas de la ciudad condal. Un incendio que ha ocasionado una persona fallecida, un herido grave y hasta 18 heridos leves, la mayoría de ellos por crisis de ansiedad o por intoxicaciones a causa del humo. La persona fallecida era un anciano de 93 años que para su edad se encontraba en buenas condiciones físicas y mentales, pero que al tratar de escapar de las llamas ha acabado muriendo en el rellano, que es donde se lo han encontrado los bomberos. Por lo que respecta al herido grave, era un chico, Antonio, de 18 años, que ha protagonizado quizá la escena más trágica de lo que ha sido este aparatoso incendio aquí en Barcelona, porque el chico estaba en su balcón pidiendo auxilio mientras los bomberos no llegaban y el fuego le alcanzaba por detrás. De hecho, su abuela estaba aquí donde me encuentro hoy ahora y nos cuentan que gritaba que su nieto se estaba a punto de morir. Al final, milagrosamente, los bomberos han conseguido salvarle y eso sí, se encuentra en el hospital en estado muy crítico. Por lo que respecta a los 18 heridos leves, se encuentran afortunadamente en buenas condiciones, pero lo triste es que no van a poder vivir en este edificio durante una larga temporada. Como ves, Antonio, está precintado. También aquí hay un bar muy característico de esta zona que evidentemente no podrá abrir en los próximos meses, y esta gente, lo más triste por lo que nos contaban, no es que hayan sido heridos, sino que lo han perdido todo, han perdido la casa entera, han perdido objetos personales, dinero, fotografías, recuerdos, en fin, una experiencia trágica que ha paralizado este barrio de Barcelona y que hasta hace solo un par de horitas por aquí todavía habían muchos vecinos de esta zona que nos explicaban lo ocurrido, Antonio, temblando. Claro, claro. Y además ha quedado dañada la estructura del edificio, ¿no? Te decía que ha quedado dañada la estructura. Ha quedado totalmente dañada, tanto es así que ya os digo que durante los próximos meses aquí no va a poder vivir nadie, y ahora mismo el Ayuntamiento de Barcelona ha ofrecido a los heridos leves, que ahora mismo la mayoría de ellos están hospitalizados, poder vivir en alojamientos, insisto, facilitados por el Ayuntamiento de Barcelona. Un incendio que ha afectado a 3 plantas, la séptima, la octava y la novena de este edificio que está al lado de una de las calles también más transitadas de Barcelona, la Ronda de General Mitre. Transitadas de Barcelona, la Ronda de General Mitre. Última hora, Paula Sánchez, ¿qué última hora tienes? Tenemos fotografía en estos momentos. El FBI acaba de localizar al segundo sospechoso del atentado de Manhattan. Su nombre es Muhammadzoir Kadyrov y es uzbeco de 32 años. Ahí le están viendo. Es colega del... Vamos, y de la misma nacionalidad, ¿eh? Es compatriota del que perpetró ayer ese atentado terrorista, también uzbeco. ¿Y está localizado y detenido, Paola, o solamente habla solo identificado? Solamente de momento parece identificado, ser solo localizado, de momento solo localizado. Identificado, pero no detenido. Bueno, pues esa es la última hora en relación con el atentado de ayer de Nueva York. ¿Hoy qué va a ser noticia? ¿Qué será noticia hoy? Ya sabemos que va a ser noticia, Susana. Qué tontería, ¿verdad? Pues vamos ¿Qué pregunta a hacer... más retórica te estoy haciendo? Pues vamos a hacer un resumen porque sí que tenemos bastante actualidad informativa, porque a tan solo 8 horas y media se va a dar esa comparecencia y todas las miradas van a estar puestas en la puerta de la Audiencia Nacional, donde tiene que declarar
Carles Puigdemont, todo su gobierno, a las 9 de la mañana, y a las 9:30 declararán pues la presidenta de la mesa, Carme Forcadell, y los 5 miembros de la mesa de la Cámara catalana. Bueno, pues van a declarar como imputados por los delitos de rebelión, de sedición y de malversación de caudales públicos. A las 12, 3 horas después, en Barcelona, la Asamblea Nacional Catalana ha convocado una concentración en la Plaza Sant Jaume en solidaridad con Puigdemont y con sus compañeros. Y por último, vamos a estar muy pendientes de esa última hora del atentado en Nueva York y de esa búsqueda, identificación, ya parece ser, de ese segundo terrorista, también uzbeco, y del posible cómplice del autor del trágico suceso, Antonio. Muy bien, gracias, Susana Ollero. Sinceramente. Bueno, señores, para disfruten de este Más Allá de la Verdad, les dejo, y nosotros nos reencontramos a las 10, hoy ya jueves 2 de noviembre, y tendremos Día de los Difuntos, ojo, también, y tendremos la posibilidad de contarles, lógicamente, si Dios quiere, todo lo que nos deje la cosa en la Audiencia Nacional y en el Tribunal Supremo, que creo que no va a ser poco. Me temo que no va a ser Un poco. no parar. Es un no parar, efectivamente. Sandra Fernández, buenas noches, gracias. Buenas Adiós, noches. Javier Negre. Buenas noches. Adiós, Martu Garrote, y adiós, Muy Alfonso buenas Ramos. noches. Gracias. Y a Paula Sánchez. Y a ustedes, que descansen y pasen buena noche.